hablamos del ABCDE, que es el sistema que vamos a utilizar a Never Forever. Recuerde usted que puede interrumpirme, puede enviarme un mensaje al chat, cualquier pregunta, no hay ningún problema, encantado, yo no tengo ninguna objeción a eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Pues básicamente lo que vamos a ver hoy día, mis queridos compañeros de la vida, pues realmente es realmente es manejo de estos dos primeros, del A y el B. Este es el manejo de la vía aérea. A la final, como decíamos, A, vía aérea permeable, B, ¿no es cierto?, ventilación, respiración. Entonces siempre la secuencia, ya lo explicamos, siempre tiene que ser de arriba hacia abajo, todo al mismo tiempo, y todo eso ya lo explicamos. Hoy vamos a ir explicando algún par de cositas. Entonces, para entender a nuestro amigo el curso, para entender el manual que estamos siguiendo, ¿no es cierto?, una de las cosas que uno debe es orientarse en cómo está la situación, en cómo es que lo vamos a tomar y guiarnos, porque ahí es donde nos perdemos. Entonces, ¿qué es lo que te voy a colocar en este instante? Entonces, primera cosa que tú tienes que ver en el manejo de la vía aérea, primera situación que tienes que tener en cuenta es saber identificar las lesiones que hay. ¿Sí? Identificar. ¿Por qué? Porque se ha descubierto, doctores, que básicamente las personas que mueren por mal manejo de la vía aérea, entre las razones están, pues obviamente, no identificar. No identifican las lesiones que pueden matar al paciente. Segunda cosa, otra de las razones está en no realizar una buena valoración. No realizas una buena valoración de la vía aérea, estoy realizando mal, no lo hago bien, no identifico, lo hago mal, me salto detalles. Tercera situación, la incapacidad de intervenir en la vía aérea, es decir, si me doy cuenta que no puede respirar y que no puede ventilar, o está mal A o está mal B, pero no soy capacitado para intervenir en esa vía aérea. Entonces, ese es otro de los problemas que voy a tener con este paciente, ¿no es cierto? Si es que no sé intubar, por decirlo de alguna manera, no sé intubar, y ahí viene la otra. Sí sé intubar, puedo intubar, pero no tengo un plan alternativo, es decir, yo solo aprendí a intubar y no hay plan alternativo. Y no puedo hacer otra cosa más que intubar. Entonces, falla en la intubación y ya no sé qué hacer. Entonces, aquí de este curso, de este año, tú vas a salir con dos cosas. Uno, vas a intubar al paciente y vas a tener el plan alternativo, que usualmente el más fácil es la crico. Sí, hay varios planes alternativos, pero la crico es una de las que más se utiliza, porque vas a aprender que hay también la presencia de unos dispositivos, ¿no es cierto?, que están por arriba de la glotis, que son dispositivos más sencillos, pero en cambio no están disponibles, no son muy comunes en nuestro medio. Hospitales grandes tienen mascarillas, pero ya cuando estés, por ejemplo, en un subcentro o un hospital cantonal, es posible que no tengas este tipo de dispositivos. Así que los dos principales que te voy a enseñar va a ser la intubación y la crico, que eso lo vamos a hacer, obviamente, como decíamos, en el asunto del laboratorio de simulación. Entonces, no tengo un plan alternativo. Y si es que tengo todo esto, otra situación que es donde mueren nuestros pacientes es que no identifico un tubo mal colocado. Tubo mal colocado. Es decir, que en vez de irse a la tráquea, ese tubo se fue al esófago, se fue a cualquier otro lado, menos a donde tenía que irse. No identificar esa es otra causa de muerte. Otra causa de muerte es no identificar el desplazamiento del tubo, es decir, ya sí estuvo bien colocado, estuvo en su lugar, estuvo donde debe estar en la tráquea, pero estabilizaste a tu paciente y de pronto tuvieron que girarlo para ver a la espalda, tuvieron que llevarlo a rayos X, y en ese trayecto se desplazó el tubo y nadie identificó que ese tubo en ese momento fue desplazado. Estas son las situaciones reales, doctores, por las cuales nuestros pacientes fallecen, por estos problemas. Si se da cuenta, estos problemas están relacionados con el médico, es decir, realmente, obviamente, no es culpa del médico que tenga un trauma laringio, pero sí es nuestra responsabilidad identificar ese trauma laringio para poder hacer algo. Entonces, todos estos pasos que causan muerte en nuestros pacientes realmente están con nuestro Señor, nuestra labor como médicos. Entonces, el primer paso en la vía aérea, doctores, decíamos, voy a revisar A y voy a revisar B, ya lo dijimos, tiene que estar la vía permeable. Entonces, vamos con la primera parte, sería que voy a revisar en dos puntos. Tengo que revisar A y tengo que revisar B. Estas dos cosas tienen que estar revisadas. Aquí es donde tengo que identificar problemas. Entonces, en A, por obvias razones, voy a identificar problemas de obstrucción. Porque decíamos A, vía aérea permeable. En B, voy a identificar problemas de mecánica ventilatoria o de ventilación, ¿no es cierto?
Entonces ya tiene que ser otro cantar, ya lo vamos a ir explicando. Entonces, si hacemos como una especie de algoritmo aquí, algo súper sencillo, ¿no es cierto? Algo como que nos va a ayudar a orientarnos, como te digo. Aquí es, identifico, ¿hay o no hay? Bueno, pues si no tengo ninguna lesión de las que vamos a mencionar en un ratico acá arriba, pues básicamente, ¿qué va a suceder? Voy a pasar a C, lo que dijimos, ¿no es cierto?, en la clase anterior. Identifico A, si no hay nada en A, paso a B, si no hay nada en B, paso a C. Entonces, si no identifico nada, paso a C. Pero, ¿no es cierto?, que es la situación en este momento. Si yo sí tengo un problema en la vía aérea, si identifiqué uno de los problemas, como disculpe que insista, que vamos a colocar acá, vamos a hacer una listita de A, una listita de B, identifico uno de estos problemas, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a intervenir en esa vía aérea. Es decir, yo identifico que hay un problema en A o B, tengo que intervenir en esa vía aérea. Entonces, ¿qué es lo que voy a intentar tener acá? Voy a intentar tener una vía aérea permeable y una vía aérea ventilando. Para eso, doctores, pues voy a intentar hacer, si esto sí, entonces, ¿a dónde voy? Voy a entrar al algoritmo, y aquí es el primero que tienes que ir aprendiendo ya de memoria, voy a entrar al algoritmo de vía aérea definitiva. Se llama, este algoritmo no es de vía aérea definitiva, perdón, no se llama así. Se llama toma de decisiones en la vía aérea. Así se llama. Toma de decisiones en la vía aérea. Es decir, voy a intervenir directamente hacia la vía aérea y voy a ver qué está sucediendo. Ahora, acuérdate algo que sí dijimos en la clase pasada. Todo paciente en trauma, dos cosas. Vías y oxígeno. Es decir, no porque que de entrada, mejor dicho, no voy a esperar a ir valorando A o ir valorando B para ver si es que necesita oxígeno. No, paciente que llega en trauma, por favor, licenciada, colóquele oxígeno en mascarilla, ¿no es cierto? Y vamos a dar el suministro de oxígeno. Y va a colocar las vías, por favor, colocar vías, y si identificas rápidamente el shock, que lo vamos a aprender a hacer, inmediatamente tú vas a decir, coloque dos vías, ¿no es cierto?, de grueso calibre, y pase líquidos a chorro, si identificas rápidamente el shock, que es lo que también vamos a aprender luego, ¿no?, ya en el capítulo de shock, ¿no es cierto?, en cuando estemos en C. Entonces, otra cosa que decíamos, ¿no es cierto?, ya en la clase pasada, doctores, para valorar estos tres, sí que están por aquí, ¿no es cierto?, como que valorábamos los tres puntos, si usted se acuerda un poquitín de esto, valoramos así como que de golpe estos tres haciendo las preguntas al paciente. Si yo hablo al paciente, ¿no es cierto?, entonces la traducción al español realmente es el paciente hablador. Paciente hablador, así sería la traducción del original del inglés, hablador. ¿Por qué no lo traducimos así? Porque, ¿no es cierto?, en nuestros medios latinos, pues decir hablador, eres un hablador, es básicamente ofensivo. Estamos hablando de un paciente, de una persona que está llevando chismes y todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Son los que andan contando todo lo que sucede en tu vida, son como esas cámaras de videovigilancia. Entonces, el paciente hablador, entonces, ¿a qué se refiere en realidad? Es el paciente que básicamente tú le dijiste, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Yo le decía, eso le preguntamos al paciente de entrada. Y si viene con la esposa, viene con la mamá, viene con alguien, el familiar del paciente, el amigo del paciente va a intentar hablar y querer contestar por el paciente, por obvias razones, porque ellos no entienden esto, no tienen por qué entenderlo, ¿sí? Entonces tú tienes que decir, no, déjeme que me conteste el paciente. ¿Por qué? Porque quieres ver que si el paciente, ¿no es cierto?, decíamos, si este paciente tiene una respuesta verbal adecuada, ¿no es cierto?, recuerda el incidente completamente, utiliza palabras apropiadas sin ningún problema, pues yo puedo decir que el paciente tiene una buena vía aérea permeable, está ventilando y tiene buena oxigenación o perfusión cerebral, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tener esa situación con mi paciente básicamente con esa pregunta. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que las lesiones que vamos a poner aquí en este punto, ¿no es cierto?, por eso hay que tener cuidado. Las lesiones que vamos a poner aquí en este punto, es decir, en A y B, son lesiones que pueden presentarme, que pueden darme una manifestación o la presentación de la lesión de A o B o las complicaciones que tengo en A y B, y eso tienes que tener mucho cuidado, pueden ser de manera súbita. Es decir, de una, se obstruyó la vía aérea y ya estás en problemas con ese paciente. Que eso realmente sería, entre comillas, más fácil porque lo voy a identificar de una. El paciente entra en apnea, se acabó. El paciente no está respirando, el oxímetro de pulso se me va al suelo y se me va a poner cianótico y todo ese tipo de cosas. Yo considero que el problema se encuentra más en aquellos pacientes donde la presentación es insidiosa. Y ya vamos a ir viendo cómo me puedo identificar o qué puede ser que me lleve a pensar en esta situación.
Insidiosa va poco a poco, insidiosa y progresiva. Insidiosa es algo así como que parece que es un poquito leve, como que no hay nada. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que una de las cosas, cuando tú le preguntaste a tu paciente cómo está en esta respuesta verbal, una de las manifestaciones que el paciente puede estar teniendo es una disfonía. Una alteración en su tono de la voz, puede estar teniendo una ronquera, puede estar teniendo un tono apagado de la voz. Y obviamente aquí, por ejemplo, si estamos en lugares como nuestra querida Loja, ¿no es cierto? El accidente fue aquí en el Villonaco, en el parque eólico, donde hay mucho frío a esa altura. Entonces, un paciente que viene caminando y habla y está ronco, pues la gran parte de los familiares y pacientes lo que quieren atribuir es que sí, ¿sabe qué? Lo que pasa es que estuvo mucho frío en la parte superior y eso le causó esta ronquera, esta disfonía, como llamamos los médicos, ¿no es cierto? Entonces, realmente esta disfonía puede ser una presentación insidiosa de una lesión de la vía aérea. ¿Sí? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado. Por eso es muy importante, como te digo, hablarle al paciente, preguntarle cómo está, cómo se siente y escucharlo. Si tú escuchas que el tono de voz es ronco, sí, a veces toca preguntarle al familiar, ¿la voz del paciente era así o es que recién se puso así? Entonces, como te digo, sí, es que había mucho frío. Eso es siempre las apreciaciones que tienen los familiares, incluso los mismos pacientes. Entonces, puede ser insidiosa, puede ser súbita, de golpe se cerró, insidiosa poco a poco, insidiosa así como que no te da, mejor dicho, un signo muy objetivo de que se está lesionando, progresiva porque va aumentando poco a poco, el paciente vino conversando súper bien, su voz era clara, y en el transcurso que iba conversando contigo, la voz empieza a decaer, empieza a entrar en taquimia, empieza a usar músculos ventilatorios, accesorios, y poco a poco va subiendo, ¿no es cierto? Y puede ser también, pues obviamente, parcial, ya vamos a ver cuándo, y puede ser, ¿no es cierto?, pues completa. Y puede haber variaciones de las dos, puede ser súbita y parcial, ¿no es cierto? Fue de golpe, pero fue parcial, ¿no es cierto? Fue de golpe y fue completa, puede ser insidiosa y puede llegar a ser parcial, puede ser progresiva y terminar parcialmente la vía aérea ocluida. Entonces, esa es la situación que uno tiene que tener cuidado con estos pacientes. Entonces, el paciente siempre hay que estar, en pocas palabras, es como que casi en todo tiempo tienes que estar dirigiéndote al paciente, hablando con el paciente, preguntando y estar atento a cualquier cambio en esta parte. Entonces, primero identifico. Si encuentro algo, yo entro, decíamos, a lo que es la toma de decisiones de la vía aérea. Si toma de decisiones, ¿qué voy a hacer con esta vía aérea? Es decir, si ya identifiqué algo, yo ya voy a entrar básicamente a prepararme a la intubación de este paciente. En pocas palabras, cualquiera de las cosas que te voy a poner aquí en A y B son las que me van a llegar a tomar decisiones de vía aérea, pero ya para intubar. Es decir, cuando tú ves estas que están en A y B, dices, este paciente va a terminar intubado. Entonces, vamos. En el asunto de la obstrucción, de la permeabilidad de la vía aérea, tu revisión y la de cualquiera de nosotros tiene que empezar por lo que sería pues la cara. Ahí empieza el asunto. Revisión de vía aérea entonces empieza en la cara, no empieza directamente en la boca realmente, sino un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque a nivel de la cara, creo que también ya lo mencionamos en algún retico, pues resulta ser, mis queridos compañeros, que toda lesión maxilofacial, y aquí tienes que acordarte nombre y apellido, maxilofacial severa, no las leves, toda lesión maxilofacial severa, sí, me puede llevar a compromiso en la permeabilidad de la vía aérea. ¿Por qué me puede llevar a compromiso en la permeabilidad de la vía aérea? Pues las razones son las siguientes. Primera razón, pues obviamente sangrado. El paciente tiene una lesión de la pirámide nasal, ¿no es cierto? Pero la sangre no está saliendo hacia el exterior, sino que en lugar dice hacia el exterior, está saliendo hacia atrás, hacia las coanas, está saliendo hacia atrás, hacia la que sería la rinofaringe y se va hacia la orofaringe y por ahí podría pasar a la laringe y me va a dar obstrucción por sangre. Entonces, acuérdate que aquí también el otro apellido es línea media. Línea media, sí, esas son las principales, porque si tiene una lesión acá en lo que serían las mejillas o los carrillos, sí, realmente no me va a asustar mucho un hundimiento de pómulo, no me asusta mucho que una lesión en la pirámide nasal. Entonces tenemos la presencia de sangre, la presencia de secreciones que por una reacción normal de nuestro organismo es aumentar la secreción, ¿no es cierto?, por una alteración.
puedo tener lesiones de las glándulas salivales, puedo tener de las glándulas mucosas, aumenta secreciones y esas secreciones obviamente también van a ir básicamente a nuestro sistema respiratorio y causar obstrucción. Además voy a tener un problema de edema, puedo tener edema, ¿no es cierto? Edema, un edema de tal magnitud que me puede estar causando, mira, un edema de la orofaringe, sobre todo en esta parte de la faringe, orofaringe, en esta parte donde tienes una vía común antes de entrar ya a la laringofaringe, que es la entrada a la vía respiratoria, ¿no es cierto? Ahí puede ser el edema de tal manera que pueda obstruir, y aquí un edema puede ser insidioso, puede ir siendo progresivo, ¿sí? Básicamente, y tenemos el último punto, sería muy importante, la pérdida de piezas dentarias que estarían también, pues, obviamente, causando cualquier tipo de obstrucción en mi paciente. Entonces, estos pacientes, cuando tienen una lesión maxilofacial severa, ¿no es cierto?, en línea media, tengo que estar sospechando. Si yo veo esto, yo ya tengo que saber que voy a tener que pasar a este punto. Toma decisiones de la vía aérea. ¿Captó el mensaje? Veo eso y voy a pasar a ese punto. Para el sufrir. ¿Ok? Listo, y ya conoce la reacción. En la cara también, además. Ahora, maxilofaciales, tienes que ir a revisar el famoso LEFOR, clasificación del LEFOR para lesiones de vías, perdón, de maxilofaciales, ¿sí? Entonces, ahí hay que revisar ese, LEFOR 1, LEFOR 2 y LEFOR 3. Yo considero LEFOR 2 y LEFOR 3 como las graves, las que me llevarían básicamente a decir, voy a tener que intervenir en la vía aérea, ¿ok? Listo, entonces, esto hay que tenerlo aquí. Y tenemos otro más, doctores, que es también súper importante, que nosotros lo tengamos en mente aquí, también en la cara, que es la lesión de maxilar inferior. La mandibular, ¿no es cierto? Maxilar inferior. La lesión del maxilar inferior, doctores, la lesión del maxilar inferior, sobre todo aquellos que tienen lesiones o fracturas bilaterales del cuerpo del maxilar. Entonces, aquí sí vamos a hacer un pequeño grafiquito rapidito acá, para que te acuerdes de algo. Sí, que debemos recordarlo todos. Pongámoslo por aquí, para que no viene tan lejos. Aquí tenemos la nariz de nuestro paciente, ¿no es cierto? Aquí tengo la boca del paciente y aquí tendría pues lo que sería el señor, lo que llamamos el mentón, ¿no es cierto? Y aquí pues pongámoslo así a nuestro amigo el maxilar, ¿no es cierto? El maxilar inferior. Acá tienes que acordarte que más acá abajito, por aquí tenemos al hueso hioides. Al hueso hioides, más acá abajito vas a tener al cartílago tiroides. Y más abajito vas a tener al cartílago cricoides. Al cartílago cricoides. Y pues obviamente por debajo ya nosotros tenemos los anillos traqueales. Entonces, obviamente hacia acá voy a tener lo que sería pues la presencia de las chuletitas de los cuerpos vertebrales. ¿Sí? Entonces pongamos aquí los cuerpos vertebrales. Si te acuerdas, a la altura de C6, más o menos, a esa altura aproximadamente, pongamos acá de azul, por aquí estaría pues este tubo llamado esófago. Aquí tendríamos el esófago, ¿no es cierto? Y por aquí estaría pues, pongámoslo de amarillo, todo este sector en cambio sería la entrada de la vía aérea. Aquí ya estás en este puntito, vamos a entrar a la vía aérea, ¿cierto? Que adelante, pues obviamente esta línea no existe, esta línea sería dada por estos cartílagos que están aquí. Entonces, ¿qué pasa con la lesión bilateral? Entonces, primero tiene que ser bilateral en el cuerpo, ¿no es cierto? Tiene que ser en los dos lados del cuerpo, que es mejor dicho, la más común, la que más me va a llevar a este problema. ¿Qué es lo que sucede? Hay que acordarse que tenemos unos músculos que se llaman supraioideos e infraioideos. Entonces, los supraioideos, si te acuerdas, estaba pues el estiloioideo, estaba el genioioideo, miloioideo, ¿no es cierto? Y el digástrico. Esos son los 4 músculos que se encuentran supraioideos, es decir, los que se encuentran por arriba de nuestro hueso ioides. Pero, para estos fines prácticos, debemos acordarnos que aquí por la cara interna, por dentro de este huesito, habían las apófisis geni.
o apófisis mentonianas, ¿sí? Y además teníamos una línea que era la línea miloioidea. Y aquí yo voy a tener un músculo que va a venir desde las apófisis genis o de las espinas mentonianas hacia el huesoioides. Ese sería el genioioideo, ¿sí? Y voy a estar otro que viene de la línea miloioidea también a este señor, el huesoioides, ¿sí? No hacemos hincapié en las inserciones porque no es clase de anatomía. Entonces, estos músculos sirven de sostén. ¿Por qué? Porque por debajo de estos voy a tener los músculos infraioideos. De los infraioideos que tenemos el famosísimo esternotiroideo, tenemos el homoioideo, tenemos el tiroioideo, y ese es el que me interesa. El tiroioideo es el que va a venir básicamente desde el cartílago tiroides alioides. ¿Ok? Entonces, esto el músculo de aquí, ¿no es cierto?, que sería el tiroioideo, es el que le da el sostén a la vía aérea, le da el sostén para que esta vía aérea pues se mantenga en esta posición, ¿ok? Pero se sostiene porque se está insertando en el huesoioides, y el huesoioides a su vez está en esa posición porque tenemos aquí a estos dos músculos, o sea, como te digo, son más, pero para mis fines prácticos en este momento son estos dos, que serían el genioioideo y el miloioideo. Estos dos porque se están insertando básicamente en lo que sería pues el maxilar inferior. Ese maxilar inferior se fractura, entonces va a perder el sostén, ¿no es cierto? Ya no voy a tener, básicamente, si te acuerdas, ¿no es cierto? Tenemos aquí maxilar superior, ¿no es cierto?, de un lado, maxilar superior del otro lado, tendríamos así, ¿no es cierto?, maxilar superior. Aquí están los dientes incisivos y todo eso, y aquí estaría el maxilar inferior, la parte anterior, y esto, como decíamos, se va hacia atrás, ¿no es cierto?, hacer las ramas, cuerpo y luego las ramas, cuerpo y luego las ramas, ¿sí? Entonces, si yo tengo una fractura aquí y acá en el cuerpo, esto va a descender, ¿sí? Va a descender ese fragmento. Al descender este fragmento, si el paciente está acostado, pues la tendencia natural es que esto se venga hacia abajo, por gravedad. Por lo tanto, el sostén del huesoioides se pierde y se va hacia abajo. Y por lo tanto, el sostén del tiroides se pierde y se va hacia abajo y me cierra esto. ¿Captó el mensaje? Entonces tengo una pérdida de los medios de fijación, aunque no está directamente, es decir, no tengo fractura laringea, no está aquí en este punto, ¿no es cierto? No está aquí en la laringe, no está este punto, la fractura, pero está acá arriba, pero por este juego que viene desde la parte superior, va a hacer que todo esto caiga. Y este es el paciente, doctores, que no soporta estar acostado, porque en el momento en que él se pone de pie, ¿no es cierto?, y se pone de pie y puede inclinar un poco el cuerpito hacia adelante, pues obviamente va a liberarse de esta opresión. Te liberas de esta opresión, entonces va a tener la libertad de poder respirar. Entonces, este paciente cuando tiene fractura bilateral, tiene una fractura, que tú estás sospechando que tiene una fractura en la mandíbula, o has palpado la fractura, y en el momento en que lo acuestas a ese paciente, tiene problemas respiratorios, ya tienes que estar pensando que hay una alteración en los medios de fijación de la laringe, sí, y por lo tanto me está causando esta obstrucción. Entonces, esa es otra de las cosas que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, tienes esta pérdida de los medios de fijación de la laringe, por lo tanto se causa una obstrucción de la vía aérea. Obstrucción de la vía aérea por pérdida de los elementos de fijación de nuestra señora laringe. Entonces aquí tienes que tener otro cuidado. Estas dos situaciones, doctores, son las más importantes a nivel de cara, pero tenemos que poner otra más. ¿Qué otra cosa puede producirnos obstrucción? Pues ahora vamos a nivel de cuello. A nivel de cuello. Situaciones que producen obstrucción. Como te digo, en este momento no estamos hablando de mecánica ventilatoria, sino de obstrucción en la vía aérea. A nivel de cuello, doctores, pues básicamente lo que vamos a tener como causa de obstrucción, nosotros tenemos de one ping pong, los hematomas. Hematomas. Entonces tenemos básicamente dos hematomas. El hematoma que sería el hematoma de cuello, sí, ya vamos a explicar un poquito, y el hematoma retrofaringeo. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente regresas acá a anatomía. Sí, si estamos aquí nosotros a nivel de la nariz, ¿no es cierto? Quitemos aquí el maxilar un ratito y perfecto. Le hemos quitado el maxilar, tienes que acordarte, ¿no es cierto? Aquí tenía yo el piso de lo que sería, pues, de acuerdo a donde estés, ¿no? Aquí teníamos básicamente el paladar blando y aquí tengo el paladar, perdón, primero el duro y luego el blando. Aquí tendríamos la famosísima
campanilla que dicen algunos, ¿no es cierto? Úvula aquí. Entonces, acá nosotros tenemos la lengua, si te acuerdas de esto, la lengua aquí, pongámoslo así, la lengüita. Bueno, eso depende del paciente. Si es un paciente hablador, tiene la lengua más larga, ¿no es cierto? Y aquí tendrías, pues, la epiglotis. Sí, la epiglotis, que era un cartílago que venía desde acá, ¿no? Venía hasta acá el cartílago, este cartílago. Claro, me salió así como que gigantesco, pero ya sabes por qué. Entonces aquí si quiere pongámosle, cambiémosle de color a la lengua, pongámosle en la lengua suya. Aquí no se pongan bravos. Perfecto. Entonces aquí es la lengua. Entonces teníamos aquí orofaringe, pues obviamente acá estaría viniendo, ¿te acuerdas? Si te acuerdas un poquitín de anatomía, espero que por lo menos algo te estés acordando. Aquí tendríamos, pues, si aquí está la columna vertebral, aquí voy a tener aquí el agujero magno. Aquí voy a tener la espina occipital interna. Después del agujero magno aquí voy a tener, pues, lo que sería la apófisis basilar del maxilar, que es del occipital. ¿Sí? Y aquí teníamos por la parte de afuera el tubérculo faríngeo y todo ese tipo de cosas. Entonces la faringe venía por aquí así y se guinda, dice que se cuelga en este sitio desde la parte superior, ¿no es cierto? Esa es la faringe. Acá atrás de la faringe yo tenía la fascia prevertebral, que viene por aquí, pues obviamente. ¿Sí? Y aquí dejamos a propósito este espacio, que es el espacio retrofaringeo. Como les digo, no es clase de anatomía, así que vamos súper rápido. El espacio retrofaringeo. Entonces, lesiones que puedan causarme molestias a este nivel, pues obviamente lesiones que puedan causar alguna alteración de esto por la lesión cervical, por piezas dentarias que vienen y lastiman hacia acá, ¿no es cierto? ¿Qué paciente es el típico paciente que se da un golpe en la cara? Es el paciente que no utiliza cinturón de seguridad y se va a golpear contra el volante o contra el tablero o contra el parabrisas. Ese es típico paciente que va a tener ese tipo de problemas y la posibilidad, pues, obviamente, de que aquí, pongámoslo igual de verde, o no, hagamos así, pongámoslo acá, perdón. Sí, al producirse el hematoma, pues, obviamente, este hematoma retrofaringeo va a crecer y puede causarme obstrucción de la vía aérea, ¿no es cierto? Entonces me va la vía aérea que estaría por la boca, la nariz, viene acá y esto se crece tanto que me puede obstruir y me va a dar ese problema, hematoma retrofaringeo, ¿sí? El otro hematoma, que es el hematoma del cuello, si tú te acuerdas nuevamente, sí, acá tenemos que acordarnos, aquí pongamos la chuletita, pongamos aquí la chuletita y la chuletita, ya, perfecto. Aquí ponemos la pared de la señora, si te acuerdas de la faringe era como un canal en C, no tiene pared anterior, está así. ¿Sí? Acá adelante la pared anterior de la faringe, acuérdate, si esto rosado es la faringe, la pared anterior de la faringe está dado por los elementos de la nariz, los elementos de la boca y los elementos que se encuentran aquí en la laringe, por eso se llamaba rinofaringe, orofaringe y laringofaringe, la pared anterior. Entonces la faringe es así. Los elementos que están acá adelante para cerrar la faringe van a estar dados por los elementos de acuerdo a donde te encuentres, la nariz, la boca o la laringe. ¿Ok? Pero ¿a dónde voy? Tienes que acordarte que aquí, ¿no es cierto? En este puntito, a ver, ponemos aquí está, casi hacia posterior, sí, en este sector se encuentra el paquete vascular nervioso del cuello. Si hacemos de pronto, otro dibujo que de pronto se te resulte más familiar, va a ser este de acá. A ver, porque pongo la chuletita aquí, la chuleta, porque también ese paquete vascular nervioso está hasta allá. ¿Sí? Aquí pongo el esófago, y acá adelante puedo poner la tráquea. Y aquí llegando así como que llega y no llega, los polos superiores de la tiroides. Sí, los polos superiores de la tiroides. Sí, la parte superior del cuerpo tiroideo. Sí, entonces tienes aquí el esófago, adelante la tráquea, y aquí pues estarían los paquetes vasculonerviosos del cuello. Y tienes que acordarte que esos paquetes vasculonerviosos del cuello van a estar constituidos pues por tres elementos, ¿no es cierto? Vena, arteria y nervio, que son básicamente la carótida, la yugular. Va a haber variaciones. Si tú lees un poquito de eso, pues obviamente hacia arriba. Si vas más arriba vas a hablar de las carótidas y de la bifurcación de las carótidas, pero más abajo el paquete vasculonervioso, sobre todo a este nivel, va a estar constituido por la carótida, la yugular y por el vago. ¿Ok? Listo, entonces imagínate que aquí está la piel del paciente. Pongámosle de otro color la piel del paciente. ¿Sí?
cuando hay las fascias y todo eso. Pero imagínate, aquí está la piel del paciente, ¿no es cierto? Sí, está el músculo platisma, que es el músculo platisma va desde las clavículas y va hacia la, a ver, pongamos, imagínate que aquí están, se quedó corto este. Vamos a ver. Ya no quiere borrar tampoco, se rehúsa a borrar, bueno, en fin, pongámoslo por aquí. Tienes que acordarte, así, como te digo, no es clase de anatomía, por eso es que lo hago así súper recontra que rápido, simplemente para que te ubiques un poco en tiempo y espacio. Que eso es lo más horroroso cuando uno está en medicina, es no saber ubicarse. Entonces tienes aquí el maxilar inferior, ¿no es cierto? Sale torcidísimo, claro que sí. Entonces así súper, como que un poquito robótico, medio cuadrado, no me interesa. Entonces el maxilar inferior, ¿no es cierto? Y acá abajo yo tendría la horquilla external. Sí, la horquilla external. ¿Ok? Y aquí se está insertando la señora clavícula. Entonces el músculo también se llama el platisma o músculo cutáneo del cuello, así se llama este, músculo cutáneo del cuello o platisma, porque es un músculo que va básicamente desde las incisiones inferiores, la clavícula, y va a subir como una pequeña sábana y va a ir hacia el maxilar inferior. ¿Sí? Va a cubrir por fuera del esternocleidomastoideo, sobre todos estos músculos que hablamos hace, perdón que ponga así la computadora, es que se me está quedando sin batería. Perfecto, ya. Pero, entonces, tenemos ahí que este músculo que se encuentra por la parte externa, ¿no? Se encuentra por la parte externa, pues decíamos que este es el músculo que realmente va a ser el que va a decir que si la lesión es penetrante o no. Entonces, cuando este músculo es perforado por una lesión, el señor chucero viene por acá, ¿no es cierto? Sí, porque si lo tratas mal, después te ponen como es esto de los derechos humanos, y el que sale preso es uno y no el señor chucero. Entonces, hace una lesión en este sentido, o pasa un proyectil, ¿no es cierto? Pasa un proyectil, ¿no es cierto? Hay que tener mucha suerte, pero si se ha visto, pasa un proyectil por aquí lesionando esta vaina, ¿sí? Esta vaina loca, vas lesionando esta vaina, pues obviamente aquí se va a producir. Acuérdate que para que sea un paquete vascular nervioso, tiene que estar rodeado por una vaina poneurótica, estos tres elementos. Entonces, primera cosa es que aquí ya se puede estar formando un hematoma. Y aquí tenemos unas fascias que no son motivo tampoco de estudio, que son la fascia cervical, que estaría por debajo, que tiene dos capas, una profunda y otra superficial. Entonces también, si la sangre sí se acumula, puede venir acá, acumularse aquí. Entonces, si te ubicas un poquitín, es estos hematomas, si esta es la chuleta, están más hacia la parte posterior y lateral. Son bilaterales, hacia la parte posterior. Entonces son los hematomas que vas a ver en este sector. Sí, el hematoma retrofaringio lo vas a ver, pues obviamente en la línea media, pero obviamente por detrás de la faringe. Pero estos hematomas los vas a ver en el cuello, en las partes posteriores y laterales acá. Pero estos pueden crecer, entonces si pongámoslo aquí, aprovechemos este que no lo hemos dibujado mucho, pueden crecer por debajo de estas fascias, la misma vaina, de la misma vaina del paquete vascular nervioso puede estar creciendo, o puede crecer por debajo, aquí decíamos, se encuentra por debajo del platisma, ¿no es cierto? Y por debajo de la fascia cervical. Entonces no ves sangrado aquí por fuera. Tú te pones aquí a intentar ver si es que hay algún tipo de sangrado y no se ve ningún sangrado, pero si ves cómo está creciendo esto. Entonces vas a ver cómo crece esto, y esto al crecer, pues obviamente podría llevarme a comprometer la vía aérea. Entonces tenemos el hematoma del cuello y el hematoma faríngeo. Esos dos, mucho cuidado, ¿sí? Entonces lesiones, ¿cuándo vas a sospechar sobre todo en este tipo de lesiones? Pues heridas penetrantes, aunque las heridas es muy poco común con las heridas no penetrantes de cuello, pero sí se puede dar. Sí, como te digo, efecto de latigazo, paciente que no utilizó el cinturón de seguridad puede estar teniendo ese tipo de problemas, mis queridos compañeros de la vida. Entonces tenemos esos dos hematomas. Hematoma en el cuello, ¡pum!, pilas. Si el hematoma, por ejemplo, tú ves el hematoma aquí en el cuello y el paciente está hablando con claridad, entonces uno puede como que esperar un poco porque como son fascias, hasta la fascia cervical, están todas esas fascias, puede ser que lo contengan, lo detengan el crecimiento del hematoma, y ya no hay problema. Pero si yo tengo un hematoma en el cuello, ¿no es cierto? Y ya tengo que estar pensando que voy a tener que intervenir en esa vía aérea, y si empieza a tener problemas de respiración, ya, olvídate, hay que intervenir en esa vía aérea, se acabó. Entonces tienes los famosos hematomas en el cuello, y obviamente acá el otro punto que es súper importante en cuello, y ese que vamos a verlo acá, son las fracturas. Fractura cervical, obviamente, por obvias razones,
podría estarse relacionando con un problema en el cuello, problema vasculonervioso, pero en este momento vamos a poner dos fracturas que son súper importantes, que son la fractura de la laringe y la fractura de la tráquea. No es tan común observar este tipo de fracturas, se ven más las secciones por los famosos, ¿no es cierto? La gente ve películas y piensan que cortando aquí es como cortar una bolsa de sangre. Anoche nada más estaba viendo una película, Centurión, creo que se llama esa película, sí, y le hacían un cortecito aquí y era como una bolsa, como que tienes un globo aquí lleno de sangre y lo tocas y todo el mundo queda bañado en sangre. Entonces la gente intenta hacer lo mismo cuando va a matar a alguien y corta aquí, y lo que va cortando es la laringe o la tráquea. Y para de sufrir, ¿no es cierto? O sea, entre comillas, para de sufrir. Ok, listo, entonces tienes la laringe acá, entonces la lesión de la laringe, fractura laringe que se puede dar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, mis queridos amigos, acá en la fractura laringe? Lo que está pasando entonces es que voy a tener como signos, ¿no es cierto?, que me pueden orientar a que tengo un problema de fractura laringe, van a ser la ronquera o la disfonía del paciente, la triada, enfisema subcutáneo, ¿sí?, y palpar la crepitancia. Una crepitancia, estoy palpando algo que está alterado acá. Aquí, ahora sí, doctores, una situación que usted tiene que hacer. O sea, nadie, absolutamente nadie. Ya viene Navidad, ¿sí? Entonces, no sé cuántos de ustedes tienen usualmente la cena navideña. Pero absolutamente nadie, así, bueno, ustedes van a poner como regla, nadie se sienta a la mesa si es que yo no le palpo la tráquea y la laringe. Porque si usted no sabe cómo es una laringe y una tráquea normal, va a ser muy difícil que usted pueda detectar una anormal. Pero no es el chiste simplemente coger esto. El chiste es intenta identificar cuando tú palpes, este es el cartílago tiroides, este es el cricoides y abajo está la tráquea. Estos son los anillos traqueales. Entonces nadie se sienta a la mesa, los haces pasar uno por uno y vas señalando cuál es el tiroides, cuál es el cricoides y todo eso. ¿Sí? Los compañeros que tienen enamorada pueden hacerlo también con los labios. Si quieres, puedes contar con los labios cuántos anillos traqueales tiene tu enamorada. Eso ya. Si lo logras eso, campeón, ya no te preocupes, estás al otro lado, porque si con los labios puedes hacer eso, imagínate cómo puedes hacer con los, ¿no es cierto?, con los dedos. Entonces, por favor, eso. Necesitamos que haga eso, o sea, palpe todo lo que usted quiera, su hermano, su papá, su mamá. Hay que palpar básicamente tanto pacientes masculinos como femeninos. Obviamente en pacientes que son delgados, ¿no es cierto?, y masculinos va a ser mucho más fácil, que de todos, el paciente más fácil de palpar va a ser el delgado y masculino. Luego yo diría que son las mujeres delgadas, que ya no es tan fácil, pero ya es un poquito más fácil. Los más difíciles van a ser mujeres obesas y varones obesos. Cuellos cortos y anchos son difíciles de palpar. Es súper importante, doctores, porque en algún momento te va a tocar hacer una crico y vas a tener que identificar qué cartílago es el tiroides y qué cartílago es el cricoides, porque el corte se hace entre el tiroides y el cricoides. Entonces, si no identificas eso, vamos a tener problemas. En práctica igual lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, vamos a tener ese cuidado, doctores. Navidad, entonces, ya sabéis, requisito para sentarse en esa mesa, les va a decir, en Navidades, señores, todos van a ser palpados por el futuro médico de trauma que se encuentra en ese momento en el sitio de la cena, ¿ok? Listo, así que pónganse pilas con eso. Entonces, ¿qué más tenemos, mis queridos amigos? Entonces tenemos acá, como decíamos, quitemos esto, perfecto. Entonces tenemos aquí la disfonía, el enfisema y la lesión de tráquea. La lesión de tráquea, lo más común es observar, aparte de la crepitancia que vas a palpar, ¿no es cierto? Palpas eso. Cuando tú estés en el hospital o en un lugar de prácticas y te digan hay una fractura, pálpala la fractura, pídele al residente que te ayude a palpar, porque uno puede sentir ese roce que hace la fractura cuando uno la palpa y uno se le queda eso grabado. La crepitancia y desviación de la línea media. Una desviación, la tráquea no está en el sitio que tiene que estar, desviación de la línea media de la tráquea, uno sospecha que hay una fractura laringe, ¿no es cierto? Entonces, las fracturas, doctores, me pueden llevar a presentaciones progresivas, insidiosas, todo lo que vimos hace rato. Entonces, esta situación usted tiene que tenerle mucho cuidado. Entonces, usted ve cualquiera de estas cosas que se encuentran aquí, doctores, y enseguida toma de decisiones. Te vas acá para tomar decisiones. Vamos con B, ventilación. ¿Cuándo sospecho de la ventilación, doctores? Bueno, primero para hablar de la ventilación, mis queridos compañeros de la vida, pues para ver este problema, pues por obvias razones, doctores, pues un paciente que tiene cualquier punto, cualquier problema en el punto A y en el punto B, pues obviamente no va a ventilar. Entonces un paciente no ventila por obstrucción. Pero se supone que
que esa obstrucción tú ya la resuelves, perdón que esté moviendo la compu, algo que me estorba, perdón, sí, se supone que esto tú ya lo vas a resolver, ¿no es cierto? Entonces, obviamente no va a tomar en cuenta en B, porque se supone que ya lo resolviste en A. Cualquier obstrucción me daña la mecánica ventilatoria. Ahora, la mecánica ventilatoria, ya pasando a B, ¿no es cierto? Voy a sospechar primero, hagamos índice de sospecha. Por cualquier motivo que pasó en A o en B y que lo solucioné, coloqué un tubo, hice cualquier cosa en A, ¿no es cierto? Coloqué un tubo endotraqueal, nasotraqueal, cualquiera de esas cosas, lo coloqué y el paciente sigue sin respirar, pues obviamente es un problema de mecánica ventilatoria. Así de sencillo y así de fácil. Si el paciente yo reviso que no tiene ninguno de los puntos de A, no hay nada en A, pero no respira, problema es mecánica ventilatoria. ¿Qué significa eso? Que el problema esté a nivel muscular, mejor pongamos osteomuscular o lo que sería el osteomuscular, es decir, hay un problema muscular de mi paciente, ¿no es cierto?, que puede tener un problema en, como decíamos, ¿se acuerdan? Triaje, deformidad de la columna, deformidad de la caja torácica, ¿no es cierto?, y problemas musculares. Ahora, aquí, entonces, en pocas palabras, problema de la mecánica ventilatoria, tienes que añadir algo más, acar y cuello, que pueden ser causantes de ese problema de mecánica. ¿Qué sería? Relacionado con el asunto muscular. ¿Cuál sería en el asunto muscular? Parálisis musculares. Estas parálisis musculares hay que echarles la culpa ¿a quién? Al sistema nervioso central. Es decir, lesiones del sistema nervioso central que me lleven a parálisis musculares. Eso me va a estar causando problemas de ventilación. Colocaste el tubo y el paciente sigue sin ventilar, no respira. Entonces, puedo estar sospechando que hay un problema en el sistema nervioso central. Entonces, algo que ya conocemos de One-Ping-Pong, ¿no es cierto? Creo que todo el mundo ya debe estar familiarizado con eso. Escala de coma de Glasgow, ¿no es cierto? No es electrocardiograma, sino escala de coma de Glasgow, ¿no es cierto? Menor o igual a 8. Ese paciente tiene un problema de cómo es de estado de conciencia, ¿no es cierto? Alteración de su estado de conciencia, que ya me está llevando a pensar que ese paciente tiene un problema de obnubilación, está inconsciente, está comatoso y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese paciente tengo que de ley intubarlo sí o sí. Entonces, lesiones en el sistema nervioso central, escala de coma de Glasgow. Si el paciente ya viene inconsciente, pues enseguida tú igual vas a hablarle, ¿no es cierto? Acuérdate, siempre vas a preguntar incluso yo he visto médicos que le dan unos pequeños masajitos. Dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Para ver si contesta, porque al mismo tiempo yo ya estoy pensando en escala de coma de Glasgow. Ya lo ven consciente, enseguida escala de coma de Glasgow para ver cómo está, porque posiblemente el problema esté, ¿se acuerdan que decíamos? No estoy en D, acuérdense, no estoy en D, no estoy en déficit neurológico, pero como estoy valorando A y B y una causa está en el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Acá puede ser una causa, voy a valorar esto porque puede ser que esto me esté causando una alteración de B y eso está al inicio. Entonces, ¿se da cuenta por qué decíamos todo va así, de golpe, de cajón? Tú vas craneando, tú viste que no tiene nada en A, no tiene nada en A, pero está inconsciente. ¿Cómo estás? Obedece, levanta la mano, No sé esto, respuesta verbal, respuesta motora, respuesta ocular. Entonces, enseguida tú hiciste esto. Entonces, por eso les digo que ahí es donde a veces al inicio se nos complica un poquito, pero con la práctica lo van a hacer, queridos compadres. Entonces, el sistema nervioso central sería a nivel de encéfalo, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos a veces que esas lesiones son insidiosas, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo acá, nosotros pongamos al señor don encéfalo nuevamente acá, ¿sí? ¿No es cierto? Ese es el señor encéfalo. Aquí tendríamos, ¿se acuerda usted lo que es el tronco encefálico? Aquí usted tendría, a ver, pongámoslo así como que, ya. Aquí tenemos el famoso cuarto ventrículo. Aquí cerrando este cuarto ventrículo estaría el señor don cerebelo, ¿sí? Famoso árbol de la vida. ¿Ok? Entonces aquí tú tienes el foramen magno, ¿no es cierto? Y aquí tendrías pues el occipital con su señora espina occipital interna donde se estaba la prensa de Erófilo, así era, ¿no? Imagino que no ha cambiado. Entonces acá tienes también, perdón, ya puse la mano delante de la cámara. Tengo acá la apófisis basilar, ¿no es cierto? La señora apófisis basilar que se encontraría ahí. Sí, aquí el agujero magno. Y aquí sería ya pues la médula espinal. Ok, listo. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener también acá, pues, pongámoslo así como que de verde, la tienda del cerebelo. Si te acuerdas de esto, la tienda del cerebelo que separaba el encéfalo
del cerebelo, ¿no es cierto? Sí, ok, esa tienda del cerebelo aquí se abría, ¿no es cierto? Como un agujerito, el hiato de la tienda del cerebelo, para insertarse en acá. Aquí estaría la cara posterior ya de la parte posterior de la señora silla turca. Sí, ya me quedó la silla turca y aquí en el lóbulo frontal la silla turca. Bueno, entonces tenemos ahí la tienda del cerebelo, el agujero magno y todo eso. Entonces, cuando yo tengo, ¿no es cierto?, un aumento de la PIC, de la presión intracraneal, ¿no es cierto?, por cualquier hematoma, por cualquier lesión, que ya lo vamos a ver en trauma craneoencefálico, así que no se asuste ahora, solo es para poder explicarlo, aumenta la PIC, ¿no es cierto?, un aumento de la presión intracraneal, que usted ya de ley sabe cuál es el valor normal de esa presión intracraneal, aumenta esa presión intracraneal. Esto va a generar obviamente presión sobre la masa encefálica y me va a causar dos sitios de hernia muy común, que son las herniaciones internas. Uno aquí estaría el gyrus del, ¿cómo se llama esa cosa? Ese, gyrus del hipocampus, ¿no es cierto? Es lo que te encantaba estudiar, ¿no es cierto? La asta de Amón. Entonces yo puedo tener acá una lesión que se meta, ¿no es cierto? Póngale otro color, que bien torres. Acá. Se produzca una herniación aquí, en el hiato de aquí, de las masas que se encuentran por arriba de la tienda del cerebelo, ¿sí? Por arriba de esto, se meten acá, ¿sí? Se meten en este punto, ¿ok? Y me va a causar, por ejemplo, parálisis del oculomotor, ¿sí? Entonces puede ser una de las lesiones que puede estar pasando por ahí. Otra herniación, aquí te acuerdas, aquí debajo del cerebelo había unas señoras que eran las amígdalas, así era, ¿no? Espero que me haya cambiado. Las amígdalas cerebelosas, aquí sí estaban. Y esas amígdalas cerebelosas también se pueden herniar hacia el agujero magno. Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle está que cualquier herniación, aparte de obviamente que las amígdalas cerebelosas de por sí me van a causar problemas, pues obviamente que en el tallo encefálico tienes que acordarte que se encontraban los centros respiratorios y cardiogénicos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cualquiera de estas herniaciones, herniación que se encuentra acá arriba, herniación que se encuentra acá abajo, me van a presionar estos señores y me van a causar parálisis de la mecánica ventilatoria o parálisis de los músculos respiratorios. Así de sencillo y así de fácil. Lo que yo he visto del oculomotor, sí lo vi, pero no lo vi directamente en emergencia, lo vi ya después a un paciente. ¿Por qué no lo vi en emergencia? Porque aquí justamente esta PIC va aumentando muchas veces progresivamente y la presentación es insidiosa y progresiva. Lo vi ya en piso, pero sí me enfrenté alguna vez, y es realmente la única vez que me enfrenté así de golpe, de sopetón, que el paciente estaba así conversando y hablando, y después nos fuimos a atender a otro paciente, y cuando regresamos nuevamente a revisarlo, estábamos tranquilos y entró en un paro netamente respiratorio y nos hizo una herniación de amígdalas aquí, una herniación de amígdalas, y nos hizo un paro respiratorio terrible, terminó entubado, fue a terapia, pero ya no hubo poder humano, la lesión que se causó ya no podía, no tenía vuelta atrás. Entonces, pasa eso, doctores, o a pesar que uno esté así pendiente de todo, pasa, puede suceder. O sea, fue una herniación que nos sorprendió a todos. Fue completamente una herniación de las amígdalas y nos dio un paro respiratorio a ese paciente. Ok, listo. Entonces, estos pacientes, como te digo, al tener este tipo de lesiones acá en el sistema nervioso central, lo que te digo, el cuidado es que pueden ser lesiones insidiosas. ¿Por qué? Por herniaciones. Así se llama, por herniaciones. Ya te acabo de indicar dónde son los dos puntos principales de herniación, tienda del cerebelo y lo que sería el agujero magno, foramen magno. Entonces, esas dos situaciones. Y la otra lesión del sistema nervioso central que me puede causar problemas de respiración, pues obviamente son las lesiones medulares. Por obvias razones, pues lesión o trauma de la columna cervical, ¿no es cierto? Trauma de la columna cervical, aquí tenemos la primera vértebra, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera vértebra, doctores? El atlas. El atlas, sí, ¿no es cierto? Después, ¿cómo se llama la segunda? Axis. Axis Roses, vocalista de Guns N' Roses. Listo. Entonces, obviamente esas fracturas, pues obviamente pueden llevar a, ¿cuál es el problema acá? Acá no es compresión. ¿Cuál es el problema? No va a comprimir, o sea, pueden comprimir la famosísima médula, pero obviamente lo más peligroso acá es la sección. ¿No es cierto? Que los huesos, por la ruptura de estos huesos, esos propios huesos seccionen la médula. Y esas secciones ya vamos a ver en trauma de medular, pues raquimedular, pueden ser parciales, totales, completas y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, aquí en este momento de ventilación, pues
puede ser tan fatal que obviamente sea incompatible con la vida, se acabó. Pero también pueden ser, sobre todo cuando son a nivel de C3. ¿Sí? Mientras más alta sea la lesión, pues obviamente va a ser más difícil y más complicada. Mientras esté más cerca de C3, pues lo que me va a dar C3 básicamente, usualmente, son parálisis del frénico, del nervio frénico. El famoso nervio frénico. Esa parálisis del nervio frénico, que obviamente, como usted sabe, este señor frénico, entre sus principales funciones es la inervación del señor diafragma. Entonces tengo un paciente que eventualmente ya no está usando su diafragma. Por lo tanto, su respiración va a cambiar y ya no va a tener un patrón respiratorio usual. Entonces, ahí tienes que reconocer cuál es el patrón respiratorio femenino de las mujeres de sexo femenino y cuál es el patrón respiratorio de los hombres de sexo masculino, ¿cierto? Entonces, los varones, el patrón respiratorio del varón, patrón respiratorio es abdominotorácico. Y el patrón respiratorio de las damas es tóraco-abdominal. Es decir, ¿qué significa esto? Que el varón utiliza un poco más los músculos respiratorios abdominales, que serían pues el recto y los oblicuos. Es decir, que hay un pequeño predominio de eso. Es decir, como que primero se infla la barriguita y luego el tórax. En cambio, la mujer primero infla el tórax y luego el abdomen, ¿sí? Entonces, ¿por qué va a utilizar los músculos que son pues los intercostales, externos, perdón, no, los internos, los íntimos, y el diafragma sería el otro músculo que va a estar usando? En cambio, el varón va a utilizar un poco como que utiliza un poquito primero los abdominotorácicos, más los abdominales y los oblicuos. Entonces, este patrón respiratorio que es casi imperceptible, o sea, es bien difícil, o sea, tienes que ser muy observador para darte cuenta cómo el varón primero como que eleva un poquito la barriguita y acto seguido se eleva el tórax. Es decir, no hay una mayor diferencia, como te digo, hay que ser bien observador para darse cuenta de eso, y también bien observador para darse cuenta que la mujer eleva primero un poquito el tórax y luego el abdomen, ¿sí? Por los músculos respiratorios. Pero cuando se produce esta lesión, la lesión del frénico, doctores, los dos, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Van a entrar en un patrón respiratorio abdominotorácico franco, ¿sí? De cara, sí, abdominotorácico, pero súper franco, donde voy a ver una alteración, obviamente, en este patrón respiratorio, porque va a ser algo súper evidente. Ya no voy a necesitar ser muy observador, así súper detenido, sino que realmente va a ser muy visible la situación. Entonces, para poder hacerme entender esto, pongámoslo por aquí, porque ya parece que he rayado algo. Entonces, pongámoslo acá a este señor que sería nuestro paciente, ¿no es cierto? Ahí está la nariz, la boca y los ojos, ¿no es cierto? Aquí pongamos, pues, el esternón. Si me salió un esternón gigantesco, no es tan grosero, doctor Claudio. Ya, pongamos aquí así. La columna vertebral, aquí el sacro. Entonces aquí tendría que estar, pongámoslo si quieres de rosadito, la piel, el pupo, más comúnmente conocido por los humildes mortales con ese nombre, el ombligo, ¿no es cierto? El ombligo, y aquí estaría la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis, y obviamente, si tú te acuerdas un poquito de anatomía, desde L3, depende del pilar, si es derecho o izquierdo, está subiendo el diafragma. Entonces, desde L3, ¿no es cierto? El pilar derecho es el más grande y el pilar izquierdo es el más pequeño. El pilar izquierdo de L1 a L2 y el pilar derecho desde L3, L3, L2 y L1. Sí, desde ahí está subiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, doctor? Cuando yo pierdo, ¿no es cierto? Cuando yo pierdo esa inervación del señor don diafragma, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando el señor doño este que está aquí acostado hace una inspiración, ¿no es cierto? Tiene que aumentar el diámetro de lo que sería, pues, nuestro amigo la caja torácica. Pero también aumentar el diámetro de la caja torácica, usualmente, pues, el diafragma con tonicidad va a descender. Eso siempre pasa, va a descender, siempre desciende. Eso no hay historia. Desciende por su tonicidad, pero hasta cierto punto. Pero aquí como tengo un diafragma que no tiene inervación, que es decir, que está suelto, por decirlo de alguna manera, pues el diafragma va básicamente intrometerse en el abdomen, va a bajar. No tiene ninguna tonicidad muscular, ¿no es cierto? Entonces va a bajar con total libertad, por decir, va a ser con un diafragma complaciente, por decir. Por lo tanto, eso va a aumentar la presión intraabdominal. Y al aumentar la presión intraabdominal, el paciente inspira, ¿no es cierto? Al inspirar, yo voy a notar que, y vamos a hacer de este color, que el abdomen se va a elevar por aumento de la presión
intraabdominal. Y me va a dar la sensación, porque el tórax no es que no se eleva, sí se eleva, pero como es mayor esto, me va a dar la sensación de que el abdomen se infla, por decirlo de una manera, se hincha, ¿no es cierto? Se eleva mucho más que el tórax. Este es un patrón respiratorio de sub y baja o de vaivén. ¿Por qué? Porque en este punto, ¿no es cierto? En este punto, imagínate, a ver, por aquí quitemos, a ver si me deja borrar, porque hace rato no quiso funcionar borrado, ya está. Sí, sí. Ok. Entonces, en este punto, imagínate, pues, obviamente que es como esos juegos infantiles que uno tiene, ¿no es cierto? Que tienes aquí, ¿cómo se llama? El sub y baja, que le llaman. Entonces, acá está el tórax y acá está el abdomen. Entonces, tú ves cómo el abdomen se eleva primero, ¿sí? Francamente, de frente, de lleno, lo ves cómo se eleva primero. Y va a pasar lo contrario en la expiración, ¿no es cierto? Cuando el paciente va a hacer la expiración, entonces, ¿qué va a suceder? En cambio, pues, obviamente, va a reducir el diámetro aquí. El diámetro, en cambio, se viene hacia adentro porque está expirando. Y el diafragma, pues, pongámoslo de azul, va a subir con total libertad. Y obviamente, pues, en cambio acá, pongámoslo de amarillo, el abdomen se va a hundir. Exageradamente. ¿Por qué se va a hundir? Porque va a ser atraído por la presión que se encuentra en este nivel, ¿no es cierto? Se va a hacer una presión, ahí tienes juego de presiones. ¿Por qué? Porque el pulmón, una vez que hace la expiración, acuérdate de esto, el pulmón expira y tiene que regresar a su estado normal, Para poder regresar a su estado normal, tiene que generarse una presión negativa en el espacio pleural para que nuevamente regrese a su estado normal, si no se nos queda así. Entonces regresa a su estado normal, se ejerce presión negativa, y al ejercer presión negativa y tener un diafragma que no tiene tonicidad muscular, el diafragma está atraído por la presión negativa hacia la parte superior y también pues el abdomen también es atraído ahí. Cuando veas peritonitis con el electroyo arévalo, tiene que indicarte por qué es que el líquido sube, ¿no es cierto?, hacia el diafragma. Tú tienes una apendicitis, se complica una apendicitis y resulta que la complicación de la apendicitis es un absceso que se encuentra por debajo del hígado. Pues si la apéndice está en la fosa ilíaca, ¿cómo llegó el absceso arriba? Puede este juego de presión, porque la presión negativa hace que el líquido abdominal vaya hacia el diafragma, hacia los estomas, que son unos agujeros en el diafragma, para que ese líquido llegue luego al conducto torácico. Esa es la historia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, en este momento, en cambio, voy a tener un abdomen que se va a encontrar en esta posición, es decir, el juego del sub y baja, ¿no? Ahora el tórax va a estar acá arriba exageradamente y el abdomen acá exageradamente, ¿sí? Entonces voy a tener ese vaivén de mi abdomen. Es como que está jugando mi abdomen al sub y baja, ¿sí? Junto con el tórax. Entonces, ese es un cambio evidente en el patrón respiratorio. El patrón respiratorio, como te digo, usualmente el varón sí es abdomen torácico, pero es demasiado leve. Tú no ves, si no te sientes así, básicamente a verlo, no hay problema, no lo vas a notar. Pero vas a ver un cambio completamente evidente. Entonces, eso me lleva a pensar que hay una parálisis del nervio frénico y obviamente pues voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque a la final los músculos se van a cansar, van a entrar los músculos accesorios a respirar y voy a tener problemas de fatiga muscular. Entonces, esas serían básicamente las causas, doctores. Sistema nervioso central, ¿no es cierto? Lesiones arriba y lesiones medulares son las cosas que me van a llevar. Esto en cuanto a los músculos respiratorios, parálisis musculares. Ahora, problemas que serían de la deformidad de la caja torácica que me causen lesiones, pues los vamos a ver en la próxima clase con tórax, pero ya tienes que irte acordando. Neumotórax, atención, siempre neumotórax, atención, nombre y apellido, el hemotórax masivo, ¿no es cierto? Voy a tener el tórax inestable, en el caso, ya voy a explicar algo, más contusión pulmonar, sobre todo en adultos. En los niños tengo aquí un pequeño detalle, vamos acá. Es muy elástico, los huesitos de los niños son muy, muy elásticos, entonces si yo tengo, por ejemplo, aquí a nuestro amigo el pulmón, y aquí están las costillas, ¿no es cierto? Están aquí, ¿ok? Una lesión que se produzca por un golpe externo, obviamente, y las señoras doñas costillas son tan elásticas que pueden llegar en ese momento de la lesión, golpear el parénquima pulmonar y son tan elásticas que pueden obviamente regresar a su estado normal sin que se produzca fractura. Entonces en los niños sí puedo yo tener básicamente problemas de contusión pulmonar sin fractura que me puedan llevar a una alteración en la mecánica ventilatoria, porque la mecánica ventilatoria también tiene que ver pues obviamente con la función del pulmón. Si el pulmón no está haciendo su función, ¿no es cierto?, de
de contraerse, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, obviamente es por juego de presiones, no porque tenga la propiedad muscular, si no está haciendo esa función de contraerse en el momento de la expiración y ensancharse en el momento de la inspiración, ¿no es cierto?, pues obviamente tengo un problema de mecánica ventilatoria. Entonces tengo problema de mecánica ventilatoria por los músculos, por los huesos y por el pulmón propiamente dicho. Y entonces aquí interviene ya el tórax. Es decir, para ventilación yo ya tengo que valorar tórax, doctores. En ventilación valoro tórax. Entonces tengo neumotórax a tensión, hemotórax masivo y lo que sería básicamente el famosísimo tórax inestable más lo que sería construcción pulmonar, que eso ya lo conversamos en la pasada. Entonces, aquí yo tengo, doctores, mi problema de ventilación, tengo mi problema de obstrucción y tengo toda esa historia, doctores. Papaya, ¿sí o no? Es fácil, doctores. El problema es aprenderse. Listo, venga acá. Es un poquito más fácil que anatomía de Ruggiero. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo identifiqué cualquiera de estas cosas, doctores, cualquiera de estas cosas que viste acá en la parte anterior, cualquiera de eso, entonces yo entro a la toma de decisiones. ¿Qué tiene que tener de bueno la toma de decisiones, doctores? Primer punto, toma de decisiones, y entre esto, identifiqué cualquiera de estas cosas y dije, señor, aquí tengo que hacer algo. Entonces, primero, pues obviamente, el manual siempre te dice estar preparado. Preparados, ¿no es cierto? Pues en la preparación, ¿qué va a incluir? Pues obviamente debes tener el suministro de oxígeno, tienes que tener un sistema de ventilación, deberías tener un sistema de aspiración, deberías tener un sistema de cánulas, ya vamos a ver, las cánulas pueden ser, ya vamos a ver cómo se las utiliza, nasofaringias, orofaringias, es decir, cuál es la indicación de cada una de ellas. Tienes que tener obviamente el laringoscopio que esté funcionando, ¿no es cierto? Tienes que tener los tubos endotraqueales que vas a colocar en este paciente, qué tubos voy a tener de varios números, todo eso lo vamos a hacer en prácticas, además que en anestesia también sí te van a dar un poco de esto, tubos endotraqueales, ¿sí? ¿Y qué más voy a tener? Pues obviamente si esto no funciona como debe funcionar, voy a tener que tener dispositivos que no son endotraqueales, sino supraglóticos, que podrían estarme ayudando a intubar a mi paciente con otro sistema, ¿no es cierto? Y obviamente, como te decía, los dispositivos para crico. La crico. Debería tener un oxímetro de pulso ideal, esto ya es súper ideal, oxímetro de pulso, capnografía, en algún momento vamos a hablar un poquito de capnografía. Entonces tengo que tener, eso sería lo realmente ideal. El equipo de crico, cuando veamos crico, no te preocupes, no es algo del otro mundo, un bisturí, un hilo, una aguja y todo ese tipo de cosas. Ya, no es algo así difícil, pero en este momento es la parte teórica, así que cuando veamos la práctica, vamos a hacer hincapié en cada una de esas cosas. Vamos a hacer cómo se coloca la cánula nasofaringio y la orofaringio. Entonces, tengo que estar preparado, es lo que me dice mi estimado Manuel. Entonces, ¿cómo empieza mi situación? Mi situación empieza una vez que supuestamente, se supone que en el capítulo 1 dijimos que ya tienes que siempre tener todo esto a la mano. Entonces, lo primero que vas a hacer con tu paciente va a ser preoxigenar. Que ya básicamente lo dijimos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo paciente le vas a poner oxígeno. Pero esta preoxigenada, obviamente, vas a utilizar, pues, el asunto de, puede ser con el ambú, preoxigenar a mi paciente. Si el paciente es capaz de llegar al oxímetro de pulso a 100, ¿no es cierto? Otra cosa, perdón, disculpe por hacer ocasión. Claro, estoy sacando luz. Aquí vimos todo esto que acabamos de ver, ¿no es cierto? De obstrucción y todo ese tipo de cosas. Pero tenemos que hacernos una pregunta, perdón, disculpe, no se enojen, uno solo lo que hace es quererlos y estimarlos. ¿Cuáles serían los signos o síntomas evidentes de este tipo de pacientes? ¿Qué se te ocurre que vas a ver? Vamos, con inspección. Acuérdese la famosa semiología. Inspección. ¿Qué podrías ver en un paciente que está teniendo problemas de mecánica ventilatoria o de obstrucción respiratoria? ¿Qué vas a ver en ese paciente? Dificultad para respirar, puede estar cianótico. Ya, vamos, punto número 1, vamos, cianosis. Problema de la cianosis, que es una manifestación tardía. Es decir, si yo tengo un paciente que está con cianosis, eso quiere decir que ya ha estado bastante tiempo con un problema respiratorio. Sí, eso no es tan sencillo. Es decir, cianosis ya es una manifestación un poquito tardía. Es decir, mejor dicho, para nosotros no nos conviene que llegar a la cianosis y recién cuando veamos cianosis darnos cuenta que el paciente tuvo un problema respiratorio. Deberíamos haberlo descubierto antes. Ahora, puede ser que el paciente ya llegue cianótico, pero lo ideal es que
no nos suceda que estoy en el área de emergencia y en el área de emergencia estoy haciendo todo y cuando de pronto se me pone cianótico es porque no me di cuenta que algo ya estuvo pasando. Entonces, cianosis. ¿Dónde reviso la cianosis, doctores? ¿Dónde hay que revisar cianosis? ¿Qué sitios? En los dedos, en los labios, en la nariz, Los labios. Palma de las manos y dedos, ¿no es cierto? Los labios en y las las mucosas orejas. orales. Mucosas orales, doctor. Mucosas orales, sí. Palmas, sí, también sirven las orejas. Palmas, labios y mucosas orales, sí. Eso es, tienes que ver las mucosas orales de tu paciente para ver cómo están tu paciente, las palmas de las manos, ¿no es cierto? También puedes utilizar el asunto de los dedos, ¿no es cierto? Los pulpejos de los dedos y todo ese tipo de cosas. Perfecto. Cianosis, entonces manifestación tardía. Segunda situación, decía mi compañero, dificultad para respirar. Pero ¿cómo te das cuenta que tiene dificultad para respirar? ¿Qué viste para decir, este está con dificultad respiratoria? El paciente puede presentar tiraje. Tiraje intercostal, perfecto, tiraje intercostal. Paciente está con tiraje intercostal. ¿Y qué significa que el paciente esté con tiraje intercostal? ¿Qué está pasando en su mecánica ventilatoria? ¿Qué significa esto? Está utilizando los músculos accesorios. Perfecto, vacancísimo. Entonces, la pregunta se cae de madura, ¿no es cierto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los músculos accesorios de la respiración? Dicten. Esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo, perfecto. ¿Cuál más? Intercostales. ¿Pero cuál intercostal? Posterior. ¿Cuál? ¿Posteriores? No, acuérdate que los intercostales son medios, ¿no es cierto? A ver, externo, interno, íntimo. ¿Sí? Así se llaman. ¿Cuál de estos crees que es el que sería accesorio? ¿Cuál se le ocurre? Los internos. Los externos en este Los caso. externos, los externos, compadre. Intercostales externos. Esternocleidomastoideo, intercostales externos, otro más. Por lo menos un tercero. Pectoral mayor. Pectoral, el pectoral, Escalenos. los escalenos, pongámosle escaleno. Sí. El escaleno, porque cuando ya ves al pectoral, querido compadre, eso ya está del ojo a la ceja. Pero sí, los pectorales también son accesorios. Los músculos principales de la respiración, acuérdate de estos, van a ser siempre los intercostales internos, el íntimo, y es las fibras anteriores de los intercostales íntimos, y vas a tener también pues al diafragma, ¿no es cierto? Y también en la respiración pasiva y activa, es decir, pasa de pasivo a activo, vas a tener los abdominales que van a ser los rectos anteriores y los oblicuos. Son los músculos que se encuentran básicamente como principales. En los accesorios, ya cuando realmente ya empieza la situación a ponerse más complicada, vas a tener obviamente a los intercostales externos que te dan la sensación del tiraje intercostal. Sí, pues ingresar a YouTube y colocar como es tiraje intercostal y cualquier cantidad de videos que te indican cómo se ve eso, ¿sí? Y cuando ya ves al esternocleidomastoideo acá arriba actuando, cuando ya ves los pectorales, cuando ves los escalenos, esa situación es realmente un tiraje. Eso se llama tiraje supraclavicular, o sea, es acá arriba, los escalenos y el esternocleidomastoideo, un tiraje supraclavicular. Ese es el último grupo en activarse, y los pectorales, eso es realmente una verdadera emergencia. Nuestro paciente está a punto o está pidiendo ya coordenadas a San Pedro. Entonces, tiraje. ¿Qué más? Entonces, obviamente aquí ya vas a ver un paciente que inmediatamente va a activar los intercostales externos, entonces tú vas a tener ahí el cuidado de ese tipo de paciente. El paciente sí es rápido. ¿Qué más? Tiraje. Entonces, por tiraje estás viendo que está con problemas respiratorios. ¿Qué más podrías ver en este paciente? Se encuentra taquimnéico. Empieza a respirar Exactamente. bastante rápido. Taquimnea. Pero esa taquimnia obviamente son respiraciones superficiales, es decir, que aunque aumente la frecuencia respiratoria, no son lo suficientemente profundas como para que me ayuden, pero sí está con taquimnia. Entonces tengo este paciente. Entonces, cuando yo tengo este tipo de cosas, cuando tengo tiraje intercostal, tengo el paciente taquimneico, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y ya le pregunté, acuérdate de eso, puedo tener una disfonía en su voz y yo tengo que estar sospechando que hay un problema en la vía respiratoria. Si a esto, doctores, yo le añado la valoración del sistema nervioso central, pues voy a ver también el estado de mi paciente. Y voy a ver si este paciente es un paciente inquieto, combativo, o es un paciente que está omnibulado, ¿no es cierto?
Entonces, tengo que ver cómo está su estado de ese paciente. Si el paciente está muy inquieto, si el paciente está demasiado inquieto, podría ser que estemos con un paciente con hipoxia, ¿no es cierto? Que puede ser por razón del sistema nervioso central o no, pero es el estado de mi paciente, cómo se encuentra. O si se encuentra decaído, deprimido, omnibulado, entonces yo puedo decir que puede estar con una hipercamia. Entonces, esas son situaciones que me tienen que llevar a pensar que mi paciente podría estar en algún problema de respiración, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, estas situaciones son las que me llevan patrón respiratorio, y como dijimos hace un rato, cómo es el patrón respiratorio, si hay una alteración en ese patrón. Y obviamente, pues, tendríamos el otro que sería, saltémonos un poquito a la auscultación. Entonces, la auscultación va a variar, doctores, básicamente de lo que sería un paciente que voy a escuchar estridor, el famosísimo estridor laringio, escucho el estridor de mi paciente, ¿no es cierto? Puedo escuchar un roncus, ¿no es cierto?, de mi paciente, o lo que se conoce también como gorgoteo. Lo que sí siempre tienes que diferenciar, tienes que escuchar el pulmón de tu paciente y saber si estos sonidos se están produciendo, no a nivel pulmonar, sino que se están produciendo a nivel de la nasofaringe. ¿Sí? Entonces, eso ya a estas alturas yo creo que ya deberían estar ustedes un poquito más entrenados en ese sentido. O sea, yo tengo que escuchar el pulmón y decir, ¿este sonido que estoy escuchando es del pulmón o es que es como decir un eco o un sonido que viene desde más arriba, desde la nasofaringe y lo estoy escuchando acá con la campana de mi estetoscopio? Entonces uno tiene que saber este tipo de cosas con este paciente. ¿Qué puedo hacer para entrenarme un poquito en eso? Lo que puedes hacer básicamente entonces en Navidad, aparte de palpar la tráquea y todo eso de tus familiares, pues escuchar los pulmones de tu paciente y puedes pedirle a tu amigo, a alguien que empiece a hablar con voz nasal, tapándose un poquito la nariz, ¿no es cierto? Y escuchar cuál es la diferencia de eso con cómo se escucha en el pulmón cuando un paciente tiene un problema acá arriba en la nariz y ese tipo de cosas. Te puede ayudar bastante ese tipo de cosas, ¿sí? Hasta que tengamos ya laboratorio de simulación y podamos escucharlo, ¿ok? Entonces tú puedes hacer ese tipo de cosas. Entonces, auscultación sería eso. Además, doctores, pues obviamente en auscultación, me estaba faltando algo de inspección. Ya me regreso a inspección, disculpe. La auscultación, vamos, obviamente, a la ausencia de intercambio ventilatorio. Ausencia del intercambio, ¿no es cierto?, del sonido. Es decir, no hay entrada de aire, no se escucha nada, ese paciente no está respirando, no está ventilando. Puede ser que esté sin obstrucción, pero no esté ventilando. En inspección, aunque tiene que ver también un poco con la palpación, me estaba saltando, pues la simetría, ¿no? Si es simétrico o no la elasticidad de mi paciente, si está los dos emitores se elevan al mismo tiempo, si se distienden al mismo tiempo, a la misma distancia, ¿no es cierto? La simetría de la expansibilidad torácica. Esa sería la otra situación. Entonces, esas son las situaciones objetivas. Aparte de eso, vimos la tríada laringe y todo ese tipo de cosas. Entonces, ponte pilas. Cuando tú tienes este tipo de cosas, yo tengo que estar pensando en las cosas. Las primeras cosas que vas a tener que pensar va a ser empezando por acá. ¿Qué hay? Entonces yo veo al paciente, voy a auscultar, voy a palpar, voy a hacer todo eso y empiezo en A y tengo que estar pensando si hay esto, busco esto rápidamente, cuello, no hay nada, perfecto. Entonces, si no tengo nada en A y B y el paciente está cianótico, el problema tiene que ser ventilatorio. Entonces, si tengo ese problema, doctores, pues cualquiera de esas cosas que yo tengo, voy a pasar aquí. Eso me había saltado. A, toma de decisión de la vía aérea. Entonces, el paciente está cianótico, está con tiraje, oxígeno, mascarilla, vamos a darle oxígeno mediante el dispositivo bolsa máscara, ¿no es cierto? Lo que se conoce también como el famoso AMBU, aquí en nuestro medio se ha familiarizado mucho ese nombre, AMBU. Entonces tú vas dando esa respiración asistida a nuestro paciente a través de la preoxigenación. Entonces, como ya decidiste que esto va a terminar en una posible intubación, preoxigeno al paciente. Entonces, cuando estás preoxigenando al paciente con un dispositivo, ¿no es cierto?, bolsa, máscara, porque ahí estás haciendo ventilación positiva, por decirlo de alguna manera, estás forzando a que el aire entre con cierta velocidad. Para poder preoxigenar a mi paciente, doctores, aquí viene la condición sine qua non, el paciente tiene que estar en posición de olfateo. Posición de olfateo. Es decir, tengo que levantar el mentón, cuidando la columna cervical, levanto el mentón, ¿no es cierto?, para que el paciente esté en posición de olfateo. Todo esto lo vamos a hacer en prácticas, así que puede leerlo ahí, pero en prácticas lo vamos a repasar, varios movimientos para ponerlo en posición de olfateo. Tengo que tener un buen sello.
Colocas esa mascarilla y te vamos a enseñar la maniobra de la C y la E, que es la que utilizan la mayoría de los anestesiólogos. Tus 2 dedos que hacen la C van a ir sobre la mascarilla y la E, que serían los 3 dedos que están acá, van a ir sobre tu paciente y lo vas a poner en posición para que se cierre bien esto y el aire pueda entrar. Pero para que el aire pueda entrar tengo que tener lo que se llama mantener la vía aérea. ¿Cómo mantengo la vía aérea? Para mantener la vía aérea, usted es donde va a utilizar las cánulas. La nasofaringe o la orofaringe. ¿Cuándo la una? ¿Cuándo la otra? La nasofaringe, doctores, siempre la voy a utilizar cuando el paciente esté despierto. Si el paciente está despierto, tengo que usar nasofaringe. ¿Por qué? Porque la orofaringe, la cánula que va por la boca, va a ser un paciente que está obviamente con, pongámosle así, no inconsciente, sino reflejo del vómito abolido, porque está unigulado, porque está, ¿no es cierto?, no está todavía en coma, pero no tiene reflejo del vómito. Entonces, ¿por qué? Si el paciente está despierto y le pones la cánula a través de la orofaringe, el paciente la va a botar porque va a tener reflejo del vómito y va a correr riesgo de lo que sería la aspiración. Listo. Entonces, ¿qué más? ¿Cuándo no la nasofaringe? Cuando absolutamente contraindicado la nasofaringe, doctores, cuando sospecho que hay lesión de base. ¿No es cierto? Sospecho que hay una lesión, un traumatismo de base de cráneo encefálico, ¡pum! Ese paciente no puedo poner nasofaringe porque si tiene, sobre todo cuando estoy sospechando que hay una lesión de la lámina cribosa, me puede estar yendo por la nariz hacia arriba, hacia la cavidad craneal y no a donde tenía que llegar. Entonces, ahí sí, no hay como orofaringe, ¿sí? ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué va a pasar acá, doctores? Lo que va a suceder, doctores, entonces, es que este paciente con estos 2 dispositivos voy a asegurar que la vía, por eso se llama mantener la vía aérea, mantenga la vía aérea para que pueda intentar con mi dispositivo poder oxigenar a ese paciente. ¿Cómo se colocan estos dispositivos, doctores? En práctica lo vamos a hacer cómo se coloca, así que no tenga ningún inconveniente. Además, ¿cuándo sospecho que hay una fractura de base, doctores? ¿Cuándo tengo que sospechar que hay una fractura de base? Pongámoslo por aquí. Cuando podemos ver un hematoma periorbitario. Ya, hematoma periorbitario. ¿Signo de qué? Mapache, de doctor, mapache. mapache. ¿Y el otro signo de? El signo de Battle o de batalla, que es como a nivel retroauricular más o menos. Es una equimosis, ¿no es cierto? El signo de Battle, también tienes que verlo. Mis queridos compañeros, vayan a revisar esas 2 cosas. Y obviamente cuando el paciente va a presentar, ¿qué cosa? Va a presentar pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, la rinorrea, ¿no es cierto? Cuando tiene pérdida de líquido cefalorraquídeo a través del oído, otorragia, y masa encefálica, pérdida de masa encefálica a través de lo que sería la famosísima conducto auditivo. Si veo presencia de masa encefálica en conducto auditivo, tengo que estar sospechando que hay una lesión de base. Entonces, esas son las lesiones de base. Si yo sospecho que hay lesión de base, nasofaringio, no puedo. Nasotraqueal, tampoco. Es decir, sospecho que hay lesión de base, todo lo que sea por la nariz se suspende. Tengo que ir hacia lo que sería la boca. Entonces ya tienes ese asunto. Tienes ya, mantener la vía aérea y voy a preoxigenar. Entonces voy a hacer el sello, ¿no es cierto? Voy a montar. Entonces, cuando tengo esto en paciente en posición de olfateo, ¿no es cierto? Siempre collar cervical. Hay que intentar que no se mueva mucho la columna cervical. Entonces yo voy a preoxigenar a mi paciente. Una vez que preoxigeno a mi paciente, 2 decisiones. Preoxigena, sí, perdón, hagámoslo así mejor. No, preoxigena, sí. Aquí es muy útil, ¿qué cosa? El oxímetro de pulso. Si con esta maniobra de colocar la cánula, todo ese tipo de cosas, el ambú, yo mantengo mi oxímetro de pulso en 100, ¿no es cierto? O por arriba de 95, yo digo, sí está preoxigenando. Es decir, que el aire, aunque tenga cualquiera de estas cosas que hemos visto acá, cualquiera de esas cosas tiene trauma maxilofacial, tiene cualquier ese tipo de cosas, pero pongo esto y si preoxigeno, perfecto, o sea, puedo estar relajado. Pero posiblemente cuando tengo un trauma de laringio no va a preoxigenar. Entonces voy a tener problemas. Entonces, empiezo a preoxigenar a mi paciente, ¿no es cierto? Y no preoxigenó, doctores, de una tienes que entrar a colocar una vía aérea definitiva. Entonces, aquí vamos. Vía aérea definitiva. Concepto de vía aérea definitiva, doctores. Vía definitiva, la vía aérea definitiva. ¿Qué es lo que tiene que tener esta vía definitiva como características? Primera característica es que se encuentre dentro de la tráquea, ¿no es cierto? Tiene que ser endotraqueal, tiene que llegar.
Nasotraqueal, orotraqueal, pero tiene que llegar a la tráquea. Esa es la idea, tiene que ser endotraqueal. Otra característica que tiene que tener nuestra vía aérea definitiva es que va a tener un dispositivo de seguridad que se llama el balón, que ya lo vamos a hacer en práctica. Se infla este balón y ese balón debe estar por debajo de las cuerdas vocales, por debajo de las cuerdas vocales, ¿sí? Si no está por debajo de las cuerdas vocales, no está haciendo, no es realmente una vía aérea definitiva. Entonces, ahí es cuando esa es una de las grandes diferencias de la vía aérea definitiva. Entonces, los otros dispositivos por lo general están por arriba de las cuerdas vocales, por lo tanto no se consideran vías aéreas definitivas, que también ya los vamos a mencionar, esos dispositivos. La otra condición es que esa vía aérea que tú colocaste tiene que estar correctamente fijada. Tiene que estar correctamente fijada porque eso es una de las cosas que siempre se tiene miedo, ¿no? Que se desplace el tubo en el momento en que tú estás haciendo cualquier otra cosa, se desplaza el tubo y pues vamos a tener problemas, ¿no? Con esa vía aérea. Se salió del famosísimo tráquea, de la famosísima tráquea. La otra condición que va a tener que esta vía aérea tiene que estar conectada esta vía definitiva tiene que estar conectada a un sistema o un dispositivo de administración, obviamente, de oxígeno, ¿sí? Entonces, esas son las cuatro consideraciones, para decir, esto es una vía aérea definitiva. ¿Cuáles son los objetivos de la vía aérea definitiva? Disculpe, pues he enseñado la otra pantalla, ¿sí? Los dispositivos, los objetivos de nuestra vía aérea definitiva, pues básicamente van a ser los siguientes. ¿Para qué pongo una vía definitiva? Obviamente, pues, lo que ya, por obvias razones, voy a asegurar una vía aérea permeable, es decir, soluciono A, porque ese tubo va a mantener esa vía aérea permeable, entonces no voy a tener problemas por ese lado. Solucioné A con la vía aérea definitiva. ¿Qué otra característica voy a tener acá? Pues, por obvias razones, la segunda característica que voy a tener ahí, pues, va a ser un suministro adicional de oxígeno. Voy a tener un suministro adicional de oxígeno. En pocas palabras, voy a colaborar con B porque puedo conectarlo a un dispositivo de ventilación que me va a ayudar a tener presión positiva en el momento que el oxígeno ingresa, y esa presión positiva aumenta ese intercambio gaseoso que hay en la membrana alveolar, ¿sí? Y la otra situación, pues, por obvias razones también, es que esta vía aérea definitiva me va a ayudar a prevenir algo que es muy común en trauma, lo que serían las lesiones o las complicaciones por aspiración de vómitos, secreciones, sangre y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese es el objetivo de nuestra vía aérea. ¿Cuántas vías definitivas podemos decir que tenemos? Bueno, tenemos realmente, clasificándolas de alguna forma, vamos a clasificarlas en dos vías aéreas. ¿Cuáles son esas vías aéreas que vamos a clasificar? Pues van a ser vías aéreas no quirúrgicas, las que no hay situación de quirófano, perdón, de cirugía, por decir, aunque sea cirugía menor, y las vías aéreas quirúrgicas, ¿sí? Esos serían los dos tipos de vías aéreas. Las no quirúrgicas, definitivas, obviamente, no estoy hablando de las que no son definitivas, sino definitivas. Las que no son quirúrgicas, pues básicamente son dos. La nasotraqueal, ya, por ejemplo, ya vimos cuáles son contraindicaciones de la nasotraqueal, ya sabemos cuáles son, ¿no es cierto? Trauma maxilofacial severo, cuando tengo el problema de trauma maxilofacial severo y cuando tengo sospecha de fractura de base. Cuando sospecho que hay una fractura de base, pues no puedo hacer esto. Y la otra sería la orotraqueal, la que voy a utilizar, pues la más común, que se utiliza casi en todo el tiempo, la orotraqueal, a través de lo que sería, pues obviamente, la cavidad oral. Y acá, en cambio, ¿cuáles voy a tener las quirúrgicas? Voy a tener la cricotiroidotomía, la que voy a hacer una incisión en la membrana cricotiroidea, y la traqueostomía, ¿sí? En la traqueostomía, una pequeña aclaración siempre: la traqueostomía puede ser una traqueostomía de emergencia, se evita siempre, la traqueostomía se evita hasta el último, es el último recurso. Lo ideal de la traqueostomía, ¿qué es lo ideal de la traqueostomía? Lo ideal, doctores, es que eso se haga en quirófano. ¿Sí? En quirófano es lo ideal. Pero si toca la emergencia, pues toca, no queda más. Y ya vamos a ver en este momento cuándo sí y cuándo no. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces decíamos, preoxigeno a mi paciente. Si el paciente, decíamos acá, no preoxigena, ¿qué va a pasar? Pues básicamente, pongámoslo por aquí. Pongámoslo así, preoxigeno. De esto resultaba un no o un sí. Ya dijimos, oxímetro de pulso nos ayuda mucho en esto.
Si no preoxigena a mi paciente, si mi paciente realmente no puedo lograr que se mantenga en una buena saturación, entro de una a vía aérea definitiva, que muy probablemente sea una vía quirúrgica, ¿sí? Voy a intentar hacer una vía aérea definitiva, ¿sí? O sea, no preoxigenó, voy a intentar hacer una vía aérea. Entonces, ahí hay gente de mucha experiencia que va a intentar hacer una vía aérea a través de una intubación endotraqueal. Ya vamos a ver quiénes pueden hacer eso. Y algunos, pues, básicamente que no tenemos ese nivel de estar siempre haciendo lo mismo. Entonces, como que, por ejemplo, en mi caso, más fácil se me hace hacer una crico que intentar hacer una intubación. ¿Sí? Entonces, así pasa, depende de... Hay cambio al anestesiólogo va a ser mucho más fácil intentar hacer la intubación que meterse a hacer una crico. Entonces, esa es la historia, mis queridos amigos. Entonces, si preoxigena el paciente, ¿qué va a pasar? Pues, si tu paciente preoxigena, lo primero que vas a entrar es a evaluar. Se llama evaluación de la vía aérea. Evaluación de esa vía aérea. ¿Qué vas a utilizar en esta evaluación de la vía aérea? La técnica de Lemón. Así se llama, ¿no es cierto? Técnica de Lemón. Entonces, L-E-M-O-N. Entonces, yo cojo bolsa, mascarilla, hago el sello, si se mantienen 100, perfecto. Entonces, vamos a evaluar esta señora situación. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer con este paciente? Entonces, imagínate por un instante que tú cogiste, preoxigenaste al paciente, ¿no es cierto? Pusiste la cánula, cualquiera de las dos cánulas, pues empezaste, si tiene 100, bueno, valoremos. Entonces, la primera, la L significa look, mirar, ¿no? ¿Qué tengo que mirar? Bueno, aquí hay algunas cositas que hay que mirar que ya uno ya tiene que decir. ¿Para qué voy a evaluar la vía aérea? Primero, de pronto, eso no lo dije. ¿Para qué voy a evaluar la vía aérea? Vamos a evaluar la vía aérea para determinar si la vía aérea es de fácil o difícil intubación. Ese es el objetivo de la evaluación de la vía aérea. Entonces, ¿qué voy a ver primero? Voy a ver en la vía aérea el tipo de cuello que tiene mi paciente y todo eso. Por ejemplo, vamos, pongámoslo así. ¿Qué pacientes son de difícil intubación solo al simplemente mirarlos? Los pacientes obesos, pacientes pediátricos, por su anatomía que es mucho más sencilla, por decirlo de alguna manera, pediátricos, pacientes de cuello corto, pacientes de cuello corto y encima de eso súmale que esté con bastante músculo, cuello corto y ancho, musculoso, es de difícil intubación. Pacientes que tienen problemas como artrosis severas que limitan la movilidad de mi paciente. Ya los familiares que dicen que tienen problema en la columna no puedes moverla, artrosis, ese tipo de pacientes son bastante complicados. Y obviamente si ya tengo un paciente que me dicen que tiene trauma cervical, no voy a poder mover su cuello, esos son de difícil intubación. Tú ves esto, el paciente pediátrico, obeso, cuello corto, ¿no es cierto?, musculado, ¿no es cierto?, corto y ancho, ese paciente es de difícil intubación. Ya de entrada, si tu decisión después de evaluar la vía aérea, entonces, ¿qué va a terminar? La evaluación de la vía aérea termina en dos cosas, ¿no es cierto? De aquí tú vas a terminar en dos cosas. Difícil o fácil. Pongamos aquí fácil. Y pongamos para acá, no, al revés, perdón. Pongamos aquí difícil, sí, porque me voy a ir para el otro lado. Difícil. Si yo concluyo que mi vía aérea es de difícil intubación, ¿no es cierto? Ya con la mirada ya digo, esto es difícil. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir aquí? Doctores, hay que llamar a un médico. Tranquilos, no se preocupe, ya le voy a explicar cómo es eso. ¿Sí? Entonces, primero en la mirada. Segunda situación de la vía aérea, la E es evaluación. ¿Qué voy a evaluar en la vía aérea? En la vía aérea voy a evaluar la técnica que se llama 3-3-2. En práctica lo vamos a hacer. 3 tiene que ser la distancia entre los dos incisivos. 3 dedos de distancia entre el incisivo superior y los incisivos inferiores. 3 dedos de distancia. 3 dedos desde el mentón hasta lo que sería la presencia del hueso ioides y 2 dedos desde la base de la lengua hasta la presencia del hueso ioides. Si tu paciente cumple con esas condiciones 3-3-2, fácil intubación. Si una de estas falla, difícil intubación, caes aquí a la D y tienes que llamar al médico. Malampati, que es la otra famosísima evaluación, que es la M, ¿no es cierto? La M es Malampati, que también te van a dar en lo que sería, pues, nuestro amigo anestesia.
¿Qué es el Mayampati? Pues el Mayampati es la capacidad que yo tengo para visualizar los pilares anteriores del velo del paladar y la famosísima úvula. Entonces, Malampati 1, vamos, pongamos acá, pongamos aquí una lengua, ¿cierto? Perfecto, si te acuerdas aquí tenía la V lingual, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué vamos a tener? Aquí tengo los pilares anteriores del velo del paladar y la úvula, ¿sí? Entonces es el paladar blando lo que estoy viendo acá, ¿no es cierto? El paladar blando, lo que veo en este sector. Entonces cuando aquí pongamos el límite de la lengua sería así, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces acá atrás estarían las amígdalas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si te acuerdas un poquito, aquí estaría el pilar posterior por aquí, pilar posterior por acá. Pero esos dos pilares no me interesan. Me interesa el pilar anterior y la presencia de la úvula, ¿no es cierto? Si yo puedo ver en su totalidad a los pilares anteriores, estos dos pilares, y toda la totalidad de la úvula, eso es Malampati 1. Conclusión, fácil intubación. No te preocupes, no te asustes. Hágale mijín, pasa a intubar. Entonces, Malampati 2. Hola, por ahí está mi nieto. Malampati 2. En el Malampati 2, mis queridos compañeros de la vida, en cambio, yo voy a poder observar. ¿Qué cosa? Voy a poder observar la parte superior, ¿no es cierto?, de los pilares de la úvula, del velo del paladar, pero no voy a poder ver el vértice, pierdo el vértice de la úvula, ya no lo veo, solo veo lo que sería parte de esa base, ¿no es cierto? Parte de esa base y el vértice, aquí fíjate en el vértice no hay, aquí ves la úvula. Si no puedo ver el vértice de la úvula, pero puedo ver el cuerpo de la úvula, eso es Malampati 2, todavía sigue siendo fácil intubación. 3 y 4, difícil intubación, doctores. Entonces, ¿cuáles son el 3 y el 4? Pues, obviamente, ya acá solo voy a ver básicamente lo que sería el nacimiento de la úvula y la parte superior de los pilares. Solo veo la base de la úvula, no veo absolutamente nada más. Malampati 3, difícil intubación. Y el último Malampati, ya te puedes imaginar, pues no veo prácticamente, solo veo paladar duro, paladar blando, prácticamente no lo voy a poder observar. Entonces, aquí lo que voy a observar básicamente es esto. ¿Sí? Apenas un poquito de la base y nada. Entonces, es como que solo veo, no veo paladar blando y solo veo paladar duro. Entonces, ese es Malampati 4. Malampati 1 y 2 todavía siguen siendo de fácil intubación. Malampati 3 y 4 de difícil intubación. Obviamente, para los anestesiólogos no hay mayor historia. Ellos hacen todo el tiempo. Entonces, si es de difícil intubación, llamar al médico. Se acabó. ¿No es cierto? Ya llamaste al médico, se acabó. O, esto ya lo hicimos realmente. Esto ya lo hicimos. Acuérdate que la técnica de Lemón en realidad es una técnica que fue diseñada, mis queridos amigos, para los anestesiólogos, para cirugías selectivas. Aquí estamos en trauma. O significa buscar obstrucción. Cualquier tipo de obstrucción en la vía aérea, que por obvias razones nosotros pues ya lo hicimos allá en la A y la B, así que no va a haber historia en este tipo de cosas. O eventualmente podría ser que en el momento en que tú quieras, abras la boca del paciente, le puedas ver que por alguna lesión en lo que sería la parte ósea del techo de la boca, podría haber una fractura que esté causando una obstrucción que de pronto eventualmente pudo haber pasado desapercibida, pero se supone que en A, en B, tú ya debiste haber visto cualquier obstrucción a ese nivel. Ok, listo. Entonces, si hay alguna obstrucción, por ejemplo, como te digo, la que te acabo de decir, que sea una fractura del techo de la boca y que esa fractura que se caiga hacia abajo todo ese techo, pues obviamente va a ser difícil la intubación, hay que llamar a un médico. ¿Sí? Y la última, la N, es neck, cuello, ¿no es cierto? Es el famosísimo cuello, pero aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema en este punto? El problema en este punto, mis queridos compadres, es que nosotros tenemos que valorar aquí supuestamente lo que sería el movimiento. Aquí al paciente le pides que pegue el mentón hacia el pecho y que hiperextienda hasta ver el techo. Primero mentón al pecho y luego extender al techo. ¿Esto se hace en trauma? Obviamente que no. Salvo que ya te hayan dicho, ¿sabe qué? No hay trauma cervical. Ah, ya, si no hay trauma cervical, yo podría estar haciendo eso. Por ejemplo, ¿en qué pacientes podríamos hacer eso? Pacientes quemados. Paciente quemado, ya vamos a ver eso. Paciente quemado que necesita intubación, pues obviamente no hay trauma craneoencefálico. Entonces, aquí ya vamos de una vez colocándolo antes que me olvide. El paciente quemado, entonces las intubaciones que vas a decidir, todas estas son porque hay una obstrucción de la vía aérea, porque hay una mecánica ventilatoria que no funciona, ¿no es cierto? Pero en el paciente quemado yo creo que es una de las indicaciones, una de las pocas indicaciones de lo que se llama una vía aérea preventiva.
Ya vamos a ver en quemados, no se preocupe. Cuando el paciente tiene quemadura facial, ¿no es cierto? Una quemadura facial, ¿sí? Y cuando ha habido quemaduras por inhalación, ¿sí? Químicos, ese tipo de cosas. Tú le vas a ver, por ejemplo, al paciente que ha perdido sus cejas, sus pestañas, sobre todo lo que son las vellosidades nasales, y cuando abres la boca del paciente le ves que dentro de la mucosa hay quemadura o hay restos carbonáceos, se llaman, ¿no es cierto?, como el carbón quemado, carbonáceos, sí, esos cúmulos carbonáceos en la boca, uno sospecha que puede haber una quemadura de la vía aérea superior. Esa quemadura de la vía aérea superior por inhalación, por contacto, por lo que sea, esta quemadura me va a llevar a un edema, el edema me va a llevar a ese, decíamos, ese proceso insidioso y progresivo y me va a obstruir la vía aérea. Entonces, en esos pacientes es una indicación de si yo estoy sospechando que va a pasar eso, voy a hacer una vía aérea definitiva preventiva. El paciente va a estar completamente consciente en el momento en que tú le vas a decir, vamos a tener que dormirlo y colocarle en la vía respiratoria, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que podría estar, tú ya tienes una indicación de un paciente que no tendría problema con el cuello. A este paciente que está con quemadura facial le vas a pedir que haga sus movimientos y podrías valorar en este caso. Pero en otro caso, trauma, ¿no es cierto? No vas a hacer hasta que no te digan que ya se ha descartado cualquier lesión en la columna cervical. Recién en ese momento, ahí sí te vas a arriesgar y vas a hacer lo que tengas que hacer. ¿Sí, mis queridos compadres? Sí, les voy a pedir un ratico, solo un ratico, vuestra paciencia muy pacientada. Sí, porque por ahí parece que está mi querido... Perdón por hacerlo canción, seguimos. Entonces, en el cuello tenemos ese problema, como te digo, salvo ese tipo de pacientes, de resto estamos tranquilos, felices y contentos sin ninguna novedad. Listo, vamos terminando esta historia, doctores, poco a poco, no se preocupe, yo sé que quiere desayunar, créame, yo también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué va a suceder? Entonces tenemos que, evaluado esto, si cualquiera de estas cosas me da como resultado una intubación difícil, pues lo que tengo que hacer es llamar a un médico. ¿Qué significa eso? Llamar al médico de mayor experiencia en donde yo me encuentre, ¿sí? Donde yo me encuentre. Entonces, imagínate que te encuentras acá en el hospital del Ministerio de Salud Pública, de cada uno de los hospitales nuestros, ¿no es cierto? ¿Y cuáles serían los médicos de mayor experiencia, doctores? ¿Cuál se te ocurre que serían los médicos? ¿A qué médico sería el primero que vas a tener que llamar? ¿A cuál se te ocurre que vas a llamar primero? No de nombres, por favor, especialidades. ¿Cuál sería el primero en llamar? ¿Perdón? Anestesiólogo. Sí, señor, los anestesiólogos. Porque los anestesiólogos, pues como te puedes dar cuenta, por lo bajito están haciendo, así, el anestesiólogo, el que menos trabaja, va a estar haciendo siquiera sus 4 intubaciones a la semana, ¿sí? Por lo general se hacen 2 o 3 diarias. Entonces, ellos son los amos y señores de esto. Ellos son los que, no hay más, no hay cómo discutir con ellos. Después del anestesiólogo, no tienes el anestesiólogo porque el anestesiólogo todos están ocupados en cesáreas, en partos, en legrados, y tú estás en emergencia. ¿Cuál sería la segunda elección? El neumólogo. ¿Neumólogo? Podría ser, pero el neumólogo realmente no intuba mucho, porque es más un clínico. ¿Sí? Al ¿El cirujano. internista? Los internistas ven sangre y se desmayan. Al cirujano, doctor. Los El cirujanos no están a emergenciólogo, este nivel. ¿A quién? Emergenciólogo. Pues el emergenciólogo. Y sí, también, está un poquito más abajito. Le falta uno. Ah, ya dije anestesiólogo. El anestesiólogo es número 1. ¿Quién? Intensivista, tal vez. Intensivistas. Son los que andan poniendo tubos. Los intensivistas. Médicos intensivistas. Esa es la segunda elección, ¿sí? Es la segunda elección. Es el intensivista, es de la segunda elección que voy a tener. Vas a cuidados intensivos y resulta que todos están con problemas de pacientes con COVID. Los han intubado a todos. O sea, el intensivista viene y lo intuba y lo mete y está a full. Después del intensivista, ¿quién dijiste? Sí, ahí ya se lo dijeron algunos. Por ejemplo, el intensivista podría estar el emergenciólogo, ¿sí? Y yo diría que hasta en el mismo nivel, pero podría ser también un poquito por debajo, porque realmente no es algo que uno se dedica, pero debería ser el cirujano. Entonces, esa sería el orden. La anestesia, ¿no es cierto? El anestesiólogo,
El de cuidados intensivos, ellos pasan colocando tubos todo el tiempo, trabajando con tubos en todo momento. Muy raro encontrar un paciente en terapia que no esté intubado, ¿no es cierto? Sí, entonces ellos trabajan con tubo bastante. Los emergenciólogos, porque obviamente deberían estar capacitados para poder intubar a un paciente en el momento en que llegue. Los cirujanos, porque obviamente deberían también manejar trauma y estarían ahí. Entonces, si yo no tengo, estás en Palo Hondo y no tienes ninguno de estos, ¿quién tiene que actuar? Uno mismo. ¿El rural? Exactamente. Usted, mi querido doctor. Pero pongamos acá algo como dice el texto, dijo. El médico de mayor experiencia. El que tenga experiencia en colocar tubos es el que tiene que actuar. Ahí sí puede entrar el internista, el ginecólogo, cualquiera. Es más, como aquí se capacita, se suele capacitar a los paramédicos, se capacita paramédicos, se capacita enfermeras. Si una enfermera dice que sabe intubar y tú no has intubado, no has estado capacitado para eso, pues licenciada, hágale. No hay ningún problema. Si tú no tienes nada de esto, pues déjeme decirle que aquí viene un detalle, doctores. Después de este curso, usted va a estar capacitado. O sea, aquí, después de todos estos, el médico capacitado es aquel que estás viendo en tu propia pantalla, ¿sí? Si te ves ahí en tu pantalla, pues ese es el médico capacitado. Usted va a hacer la última actualización de software para intubación de pacientes en la rural, ¿sí? Sobre todo si te toca en Palo Hondo, si te toca por allá en Piedra Quemada, olvídate. O sea, llamas a quién es el más capacitado, usted, doctor. Entonces, usted le toca enfrentarse a esa intubación. ¿Por qué? Porque se supone que después de este curso, usted va a ser el médico capacitado. Entonces, si tú estás en un lugar, pero a veces pasa, créanme, doctor, pasa. Si hemos tenido casos de pacientes que han fallecido porque en el sitio de la emergencia el anestesiólogo estaba full, ¿no es cierto? No hemos tenido, te hablo de mis tiempos que no había emergenciólogos, ¿no es cierto? El cirujano estaba en quirófano con un anestesiólogo y abajo en piso, les hablo historia de la vida real, lo que callamos los mijines, abajo en piso habían 2 estudiantes de internado, habían 2 estudiantes de posgrado, no eran posgrado afines, posgrado de alguna otra cosa, que en algún momento me tocó darles clases, fue justamente porque pasó eso. Te cuento qué pasó. Habían dos estudiantes de posgrado, no de cirugía, de otro posgrado. Habían internos y habían médicos residentes. Ninguno fue capaz, porque obviamente no estaba capacitado, en intubar a un paciente que lo que hizo fue un shock anafiláctico, un cierre por edema de la glotis, por un problema, creo que fue con un fármaco, no estoy seguro qué fue, pero hizo un edema. Intentaron 10 veces, llamaron residentes de otros lados y no hubo. O sea, te estoy hablando de hace mucho tiempo porque no había médico emergenciólogo, teníamos un solo anestesiólogo y el cirujano, un solo cirujano metido en quirófano. Ese paciente murió en emergencia, doctores, porque nadie pudo intubarlo. Segundo, nadie pudo hacer una crico, no había quien haga una crico, es decir, ya no puedo intubarlo. 10 intentos de meter el laringoscopio, se hizo un edema más grave y lo que había que hacer una crico y no hubo quien lo haga. Entonces, desde ahí, doctores, creo que fue una de las cosas que más nos ha impulsado a empezar a enseñar, sí, empezar a enseñar a hacer este tipo de cosas a nuestros estudiantes y sobre todo posgradistas, sobre todo ustedes, médicos. Todo médico tiene que estar en la capacidad de intubar, doctores. Así que de aquí, después de este curso, usted, como le digo y les repito, va a ser la última actualización de software en intubación de pacientes endotraqueales y cricotiroidiotomía. Así que le vamos a hacer, señores. En algún momento nos va a tocar enfrentar y usted va a tener que decir, traigan el tubo, yo sí puedo. Así que le va a hacer. Y ahí sí, hágale, mijín, tiene que decir. Entonces, esa es la situación. Vamos por acá. Eva. Perdón, evaluación de... Entonces, decíamos, Eva, ya estoy se me metió el asunto de la universidad. Si es de fácil intubación, ¿qué vas a hacer? Pues si es de fácil intubación, intubarlo. Así de sencillo y fácil. Entonces, aquí vas a hacer el intento de intubación. Empieza tu intento de intubación. Vas a hacer la intubación de tu paciente. La intubación, doctores, ¿no es cierto? De aquí donde mueren los estudiantes. De aquí tú tienes que aprenderte para hacer este puntito de aquí de intento de intubación, tienes que aprenderte lo que se llama la secuencia de intubación rápida. ¿Cuál es esa secuencia de intubación rápida? Entonces, nuevamente, en la secuencia de intubación rápida te va a decir nuevamente el manual, estar preparado. Siempre es esta idea. Primer punto, estar preparado. ¿Para qué deberías estar preparado en este punto? Pues, si falla tu intubación, estar preparado para hacer
otra situación alternativa, usualmente la crico. Depende de algunas cosas que vamos a ver en un momentito. Entonces, primero preparado, laringoscopio, tubos, ¿no es cierto? Y equipo de crico. Todo tiene que estar asegurado. Perfecto. Lo que vas a hacer primero, entonces, es nuevamente preoxigenar. Aquí ya estás, y aquí es donde se confunde la gente. Porque si te das cuenta, el algoritmo que estaba calado también decía preoxigenar, pero este de acá es preoxigenar ya cuando estás intentando intubar. El de arriba es preoxigenar para empezar a decidir sobre tu vía aérea. Aquí es cuando ya dijiste, sí, es fácil y voy a intubar. Preoxigeno. Lo pongo a 100 a mi paciente, lo pongo a 100, ¿no es cierto?, en la saturación de oxígeno. Y aquí tenemos la intubación con medicamentos, asistida con medicamentos. A veces el paciente está en un estado de inconsciencia que no vas a necesitar medicamentos, pero cuando no es así, toca usar medicamentos, entonces vas a usar fármacos. Entonces, parte de la preparación, doctores, es tener fármacos acá arriba. ¿Qué fármacos recomienda nuestro amigo, nuestro Colegio Americano de Cirujanos, que es los que manejan este programa, ¿no es cierto?, de atención de soporte vital? Pues el etomidato. Etomidato, dosis 0,3 miligramos por kilogramo de peso. Etomidato. Lo puede ver en el manual, no hay problema. Y el otro es el succinilcolina. Succinilcolina, dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo vamos a practicar, doctores, así que no se preocupe. Coloca mascarilla, licenciada, por favor, coloque el etomidato 0,3 por kilogramo de peso y coloque el succinilcolina a 2 miligramos por kilogramo de peso. Perfecto, está administrado, doctor. Y eso en 5 minutos máximo ya está funcionando. Entonces, empiezas tu intento de intubación. Fármacos, preoxigenas y ahora sí, intubar. Como te digo, es lo que vamos a hacerlo en prácticas, así que no tenga ningún problema. Intubar. Vas a intubar al paciente. ¿Cuántas veces vas a intentar la intubación, doctores? ¿Cuántas veces? Porque aquí tienes que decidir si hay intento fallido o no. ¿Se logra o no se logra? Entonces, primero, número de veces. 3 veces, doctores. 3 veces yo creo que es más que suficiente. Si en la tercera ya no hiciste, si es 2, ya. Perfecto. Si es que hay alguien más al lado que puede hacerlo, pues ya, hágale, mijín. Hay días y días. Hay veces, doctores, que uno nace, o no nace, sino que ese día no te salen muy bien las cosas, y otros días que de entrada, ¡boom! Y quedas como el héroe de la película, ¿sí? Entonces, esto de acá es 3 veces. Ahora, ¿qué tiempo tiene que durar cada intento, doctores? Ese es algo muy... ¿Qué intento tiene que durar? ¿Por qué no puede estar así? Ya me pongo a intentar intubar, ya voy 2 horas y sigo intentando. No. Cada intento, doctores, tiene que ser básicamente no dejar caer la saturación por debajo de 90. Cuando ya cae por debajo de 90, suspendo mi intento. Yo he visto anestesiólogos que lo dejan caer mucho más. Entonces, que ellos manejan esto todos los días. Entonces, yo sugiero que sea hasta 90. Mi caída de oxímetro de pulso, esa es mi sugerencia, hasta 90, y si llegó a 90, otra vez tienes que volver a hacerlo, ¿sí? Entonces, tienes que aprender a hacerlo rápido. Tienes que hacerlo rápido realmente. Intubación precoz tiene que ser rápido. Entonces, 3 internos y que cada intento... Ahora, estás en palo hondo y viene tu interno rotativo, ¿no es cierto? Te dice, aquí tengo un oxímetro de pulso, doctor, pero estaba medio fallando. Estaba medio mal. Se me cayó el otro día. Entonces no sabes si esa saturación es real o no es real. ¿Qué vas a hacer? Pues ahí lo que uno hace es coger... Ya estás preoxigenando, te dicen que ya está listo tu paciente y vas a llenar tus pulmones de aire. Todo lo que tengas, y conteniendo la respiración sin que tú respiras, haces el intento. En el momento que a ti te falte el aire, es el momento de volver a preoxigenar tu paciente. Es decir, entre esos 3 intentos, no quiere decir que intento una vez, intento otra vez, intento otra vez. No, señor. Falló el primero, vuelvo a preoxigenar y hago el segundo intento. Falló el segundo, vuelvo a preoxigenar y hago el tercer intento. Si al tercer intento no fallé, preoxigeno nuevamente. Se acabó. Pare de sufrir. ¿Captó el mensaje? Entonces, intubación. Después de la intubación, ¿qué vas a hacer acá? Pues obviamente verificar. Verificar si el tubo está en su puesto. ¿Cómo hago esa verificación? Básicamente se sugiere primero por auscultación. Auscultación. ¿Qué voy a auscultar? Tengo que auscultar campos pulmonares, bases pulmonares y epigastrio. Esos 3 sitios. Los 2 campos pulmonares y epigastrio. Tranquilos. En práctica lo vamos a hacer, así que relajados, no hay ningún problema por ese momento. Entonces, campos pulmonares, los 2 campos pulmonares, y tiene que estar la entrada de aire igual, de igual intensidad y fuerza, tanto a la derecha como a la izquierda. Porque si no está igual, quiere decir que de pronto te intubaste solo el pulmón derecho, ¿sí? Se fue solo a la derecha y acá no se escucha mucho, entonces hay que retirar un poquito el tubo. Sí, eso lo vamos a hacer en prácticas, insisto.
Y epigastrio, porque de pronto no se escucha nada en campos pulmonares y en epigastrio está sonando acá cada vez que tú coges, ¿no es cierto? Conectas el tubo endotraqueal al ambú, le das esa ventilación al tubo y suena en el epigastrio. Entonces, sacar el tubo, intento fallido. Empieza nuevamente la historia. ¿Cómo empieza? Con preoxigenar. Ya no fármacos. Acuérdate los fármacos, estos fármacos, la recomendación de estos fármacos es porque más o menos su tiempo de vida media o de acción es de 10 minutos. ¿Por qué recomiendan estos fármacos? Porque estos no alteran la presión arterial, son de rápida, se accionan rápido y desaparecen rápidamente. Entonces, eso es el detalle. Usualmente el tiopental, que también se utiliza en anestesia, el problema con el tiopental es que nos baja la presión arterial. Y si me baja la presión arterial, ahora yo no voy a saber si esa baja de presión arterial es porque hay un shock hipovolémico que yo no lo vi, o porque realmente está el tiopental actuando. Entonces, esas cosas son las situaciones. Entonces, verifico, y si al verificar el tubo está bien colocado, fijación de tubo. Todo eso lo vamos a aprender, doctores, así que tranquilos. Fijar tubo. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a aprender en prácticas, es bastante complicado. Entonces acá, intubación, decíamos, ya aquí te regresas a esto. Entonces, después de esto, doctores, que acabamos de hacer secuencia de intubación rápida, usted va a tener que decidir intubación fallida o exitosa. Pongámosle aquí exitosa y acá fallida. Entonces, exitoso, me quedo tranquilo, ¿no es cierto? Porque a la final, este médico que tú llamaste acá arriba, tal vez no lo pusimos, va a intentar hacer esto, ¿no? Cualquiera de ellos va a intentar hacer intubación. ¿Sí? Entonces, él también va a terminar decidiendo si tiene una intubación fallida o intubación exitosa. Entonces, si la intubación fue fallida, tienes dos opciones, básicamente. Vamos a lo ideal. Lo ideal de las opciones, pues, lo ideal es utilizar un dispositivo supraglótico. Esos dispositivos que no se encuentra su balón por debajo de las cuerdas vocales, sino que se encuentran por arriba de las cuerdas vocales, por lo tanto no son vías aéreas definitivas. ¿Sí? ¿Cuáles son esos dispositivos? Usualmente esos dispositivos, como te digo, tranquilos, los vamos a mencionar nada más y vamos a verlos luego en práctica. Sería pues la mascarilla laringia, así se llama este dispositivo. Ventaja de estos dispositivos que la gran mayor parte de esos son intubaciones prácticamente a ciegas. No necesitas ver absolutamente, que lo vamos a explicar, qué es lo que tienes que ver. Básicamente eso, mascarilla laringia, y hay una variación que se llama mascarilla laringia para intubación. ¿Sí? Ya, pongamos el otro que se llama el tubo laringio, y también una variación que se llama tubo laringio para intubación. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá, doctores? Que estos tubos, la gran diferencia es el diámetro nada más. Este es un diámetro más pequeño y estos dos que son para intubación tienen un diámetro mayor diámetro. ¿Para qué? Para que a través de ellos, a través del tubo, tú puedas colocar el tubo endotraqueal. Entonces, el uno coloca un solo tubo, mascarilla laringe, tubo laringio, un tubo que se queda metido ahí, y el otro, en cambio, tiene el diámetro mayor diámetro y puedo meter un tubo por dentro de este tubo y colocar mi intubación a través de estos dispositivos. Esa es la variación de estos. Y tenemos un tercero que es el famosísimo, un tubo de esófago, ¿no es cierto? Fenestrado de esófago. Ese tubo es un tubo que tiene dos luces, digamos, no dibujé aquí, qué pena. Sí, tiene dos luces, o sea, como decir, un tubo que en su extremo se divide en dos. Uno se va hacia el esófago, cierra el esófago y el otro va a permitir el paso de aire solo a la laringe. Esa es la historia de ese tubito fenestrado de esófago. ¿Sí? Entonces, básicamente son dispositivos que lo que yo he visto acá es la mascarilla laringia. Esta la conocemos bastante, mascarilla laringia, y lo que sería la mascarilla laringia para intubación, que lo vamos a aprender, doctores, lo van a conocer en la práctica, así que no se preocupe de eso. Entonces, esa es una opción. La otra opción, que es la más probable que te toque porque vas a estar en palo hondo y va a ser muy difícil, a menos que tú lleves uno de estos tubos. En esa fase de preparación tú digas, sí, sería bueno tener un tubo, tú lo compres, no lo va a comprar el ministerio jamás, y lo tengas en mano. Pero si no, pues lo que vas a tener que terminar haciendo es la famosísima crico. Ahora, cricotiroidotomía, ¿no es cierto?, que sería la incisión que vamos a hacer en la membrana cricotiroidea que queda entre el tiroides y el cricoides, pues obviamente tiene sus limitaciones y sus contraindicaciones que son de pronto hasta relativas de acuerdo a la experiencia del médico. ¿Cuándo está contraindicada una crico? Perdón, dígame. Disculpe que lo interrumpa. No te preocupes. La compañera Grecia dice si por favor la puede dejar entrar, que se le ha ido el internet. Ya la dejamos entrar. Iba a someter a votación a ver cuántos quieren dejarla afuera, no mentiras.
Ya, listo, ya les dejaste entrar. Disculpe, no me fijé. Entonces, cuando la crico está contraindicada, ¿en qué pacientes podría estar contraindicada la crico? Pues trauma laringio. Trauma laringio, ¿no es cierto? Y la laringe está totalmente destrozada, no voy a encontrar ni la membrana, estoy en problemas. Cuando hay una desviación o una alteración anatómica de lo que sería pues la vía aérea. Cuando está un hematoma que me lo está desplazando la vía aérea y que me dificulte poder localizar ese cartílago tiroides y cricoides y saber que aquí tengo que hacerle corte. Entonces, trauma laringio, alteración de la anatomía que está alterada, está desviada de la línea media, no veo bien, no estoy bien. Entonces, esto es indicación de ¿qué? De la traqueostomía de emergencia. Traqueostomía de emergencia. El paciente no tiene que irse a quirófano, sino que ahí mismo tocaría hacer una traqueostomía de emergencia. ¿Por qué te digo que son relativas? Porque hay anestesiólogos, sobre todo, que tienen la suficiente experiencia y aunque haya trauma, aunque haya desviación, ellos son capaces de intubar un paciente con esas características. Por ejemplo, en mi caso, si yo veo que tiene un trauma laringio y tengo una desviación y una alteración anatómica completa de la laringe, yo me voy a botar por la traqueostomía y no me atrevería a hacer una intubación porque no tengo la experiencia suficiente como para hacerlo. Entonces, por eso es que se llama toma de decisiones, doctores. Usted aquí va a tomar decisiones de qué es lo que va haciendo de acuerdo a todo esto que está aquí. Usted va tomando decisiones en cada una de estas cosas, doctores. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, mis queridos compadres. Wop, shooby wop, shooby wop.